armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Vidal se colocó entre Ruy Díaz a su siniestra y su inseparable amigo Torres a su diestra. Había un silencio inquietante en el ejército, un ambiente cargado de temores y sentimientos profundos, una vibración surgida del alma. Se escuchaban los relinchos nerviosos de algunas monturas, el rumor de las conversaciones de cientos de hombres y el tintineo del acero. No obstante, un silencio amenazador se elevaba por encima de todos los sonidos. Los envolvía y acallaba, sumergiéndolos en la desbordante sensación de estar viviendo un momento que no sólo marcaría su propia existencia, sino la de toda una nación. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia militar como vosotros y un servidor. Hoy vamos a viajar en el tiempo a la Edad Media para conocer la que es para mí la batalla más importante de la Reconquista. Pero lo dejo en interrogantes para ver qué opina nuestro invitado. Pero antes de este viaje, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis, también en YouTube y en iVoox. Y sobre todo, si os gusta este programa, dejar un buen comentario al finalizar, porque ayuda a que los bots, estos robots que mueven las cosas en internet, nos recomienden a más gente. Hoy vamos a hablar de un periodo que a mí siempre me gustó, la Reconquista. Ya hay polémica porque cuando hice el título del programa puse la Reconquista. Dije, yo lo voy a poner porque a mí nadie me va a quitar esa palabra, que me gusta y me parece definitoria de un proceso histórico. La puse entre comillas para, digamos, congratularme con los que dicen que no existió y con aquellos que dicen que sí existió, como un defensor. Pero ya hay polémica al comienzo. Pues lo digo por eso, porque como es una expresión, no puedo poner cursiva, y entonces, bueno, lo pongo entre comillas. Pero para mí sí existió, no os preocupéis, que no es una comilla de esas dubitativas, sino de suplencia de cursiva. Pues vamos a hablar de un momento culmen de ese periodo histórico conocido por la Reconquista, en el que en una llanura de Andalucía, a los pies de unas montañas, se decidió en parte el futuro de ese proceso histórico llamado la Reconquista. Para ello vamos a contar con la ayuda de un nuevo amigo de Bellum Artis, porque cada día sumo gente a este proyecto. Espero que os haga viajar por la historia como con sus novelas. Hola Judá, ¿qué tal? Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de una de tus novelas, es una serie de un fray, ¿no? Un fray, un monje guerrero de la Orden de Calatrava, ¿no? Así es, sí. El protagonista de mis novelas, por el momento son dos, es Enric Vedal, que como dices es un fray de la Orden de Calatrava. Espera, que cosas del directo, no Sí, puse la portada de tu libro. Un segundo, ¿eh? Ya vale. está. Tenía puesto lo del último programa, que era de Ucrania. Entonces no, No, hay un poco, no hay pega, 800 años solo de diferencias. no pega, no pega. Algunos lo verán como una reconquista también, pero no pega. No pega, no. Pues sí, sí, comentamos eso. He escrito dos novelas por el momento de esta serie, que es la serie El Caballero de Calatrava. Y pues bueno, su protagonista, Enric Vidal, es un caballero veterano de la Orden que fue acogido de niño y bueno, pues es criado entre los monjes guerreros. Y bueno, pues a través de sus vivencias nos hace partícipes, ¿no? En concreto este que hoy nos atañe, de las Navas, pues de toda la campaña
que desembocó en la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Ujú. También hay un título anterior, que es El caballero de Calatrava, El secreto de Barbarroja, que está ambientado unos 20 años antes, en la Tercera Cruzada, concretamente siguiendo la peregrinación o la cruzada de Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Germánico. Ujú. Pues tenemos un momento histórico, ¿no? Para mí es de los más épicos de la historia militar española, ¿no? Esta batalla, yo creo que si... No, y Fuller, en su libro de batallas decisivas, la única que mete española, creo que es esta, me parece, si no recuerdo mal, es una, digamos, la gran batalla española. Nosotros aquí en Belum Artis dedicamos hace tiempo un programa con un colaborador habitual, ¿no? Digamos, de los habituales de Belum Artis, José Luis Costa, que es nuestro medievalista. E hicimos un programa que está en formato podcast que se llama Las Navas de Tolosa. Es fácil de encontrar, que lo quiera escuchar. Y ahí profundizamos en toda la guerra, en la cruzada y lo que llevaría a esta batalla, que lo vamos a hacer contigo, porque a mí me gusta siempre. Hay gente que es para estas cosas, no sé, muy talibán, ¿no? "Oh, ya hiciste un programa, no se puede hacer otro". No, no, no. Cuantos más programas hagáis del mismo tema, mejor, porque se enriquece. Más perspectivas vemos, distintos enfoques. Con José Luis fue un doctorando que está haciendo su tesis doctoral sobre las milicias concejiles en ese periodo histórico y en la batalla. Y contigo es un novelista. Le vas a dar un enfoque muy distinto, a lo mejor más humano del combate, de la historia, metiendo al personaje de tu novela en este entramado de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, ya podíamos empezar un poco a explicar, ¿no? El papel que tenía la Orden de Calatrava en este periodo histórico, ¿no? Ya que eliges un personaje de la Orden de Calatrava, explicar un poco el papel de la Orden, algo sobre este periodo histórico y cómo en el anterior libro lo llevas a luchar con Barbarroja. Pues sí, bueno, la Orden de Calatrava, a diferencia, por ejemplo, de los Templarios, que es más conocida, ¿no? Porque estaban extendidas por toda Europa. La Orden de Calatrava, pues, era una orden aquí, de la península ibérica, al igual que la de Santiago, ¿no? Entonces, estas órdenes militares ejercían un papel muy importante en la defensa de los reinos cristianos. Pensemos que en esa época no habían ejércitos regulares como los que hay ahora, ¿no? Habían, como mucho, las mesnadas de los reyes, que eran unos pocos guerreros que estaban al servicio del reino, pero básicamente pues los señores convocaban a sus hombres a la batalla, ¿no? Entonces, disponer de unas fuerzas permanentes, bien instruidas, porque claro, eran gente que vivía para la defensa del cristianismo, ¿no? Entonces, disponer de unos hombres bien entrenados, que se entregaban completamente a la causa, pues fue un gran alivio y una gran ayuda a los reinos, porque también no servían a ningún rey, obedecían directamente al Papa, ¿no? Y eso también es importante porque ya sabemos que los reinos cristianos no siempre iban a la una. Concretamente en el periodo que estamos hablando, a principios del siglo XIII, en España del Norte habían 5 reinos cristianos, ¿no? Entonces, claro, entre ellos a veces combatían. Entonces, las fuerzas los ejércitos, soldados que luchaban entre ellos, no siempre podían defenderse de los almohades, ¿no? En este caso. Sin embargo, las órdenes militares, como no participaban de estas contiendas mundanas, podríamos decir, pues siempre están dispuestas a defender los castillos, a defender las fronteras de los musulmanes. Eran caballeros de frontera, gente dedicada a la guerra prácticamente como su forma de vida. Sí, sí. Fueron muy importantes. Y vitales, ¿no? Sobre todo para el afianzamiento de la frontera. Y vitales, exacto. Eran escasos en número, claro, no eran muy numerosos, pero como eran tropas muy profesionales, su número, aunque era poco, se hacía notar, ¿no? Cuando sabían que eran caballeros que no iban a huir, que la batalla iban a permanecer ahí y en primera línea, y sobre todo defendiendo, porque ya sabemos que en esta época no había muchas batallas campales, luego podemos comentar esto, eran más bien racias, eran asaltos a villas o asaltos a fortalezas, y entonces tener unas fuerzas que podían defender estas fortificaciones, estos castillos, estas villas, hacer racias en territorios musulmanes y hacerles daño también a su economía, pues eran vitales muy importantes. Exacto. Sí. Y en cuanto también me has preguntado cómo participa, ¿no? En el primer libro, claro, el primer libro
la Tercera Cruzada, en el año 1189, si no recuerdo mal, porque este libro lo escribí hace unos años, 2 o 3 años. Bueno, el Federico Barbarroja partió su cruzada con el mayor ejército desde Ratisbona y siguió la ruta terrestre de los primeros cruzados hasta llegar a Tierra Santa, ¿no? La Tercera Cruzada es más conocida por Ricardo Corazón de León, seguro que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y que él fue casi 3 años más tarde por la ruta marítima, ¿no? Y es muy, muy conocido el enfrentamiento de Ricardo con Saladino, ¿no? Todo el mundo, hay películas, libros, todo lo que queramos, ¿no? Sin embargo, la cruzada de Federico Barbarroja, pues me pareció también una cruzada que no ha sido tantas veces descrita, podríamos decir, o profundizada, y fue una auténtica odisea y una aventura de estos guerreros, cómo atravesaron toda Europa, se enfrentaron a los bizantinos, a los turcos y llegaron hasta Tierra Santa. Y bueno, y sin entrar en detalles, pero bueno, el emperador murió En un y río. fue lo que llevó a traste la cruzada, ¿no? Pero fue una auténtica aventura y entonces un poco históricamente no hay ninguna constancia de que ninguna representación de los caballeros de Calatrava participara en esta cruzada. Pues bueno, yo hago que los caballeros de Calatrava pues deciden enviar una pequeña representación en la noble empresa de recuperar Tierra Santa y Jerusalén, y ahí es donde nuestro protagonista pues se inmiscuye en esta aventura. El mundo de todos los órdenes militares a mí me llama la atención, tengo bastantes libros. De hecho, estuve tentado y empecé, y tengo escrito, yo creo que 15 páginas o 20 sobre el tema, de cómo surge el Emeritus Cristo, ¿no? El soldado de Cristo, y cómo va evolucionando con el tiempo. Y a lo mejor algún día vuelvo. Tengo, no sé, yo más de 15 páginas, yo creo, escritas sobre el concepto de la violencia, el uso de la fuerza en la teología cristiana, que al principio negaban la violencia, pero después fueron haciéndose a su tiempo, ¿no? Claro, es lógico también. Cómo mezclan también el término, la yihad como respuesta, surge el concepto del soldado cristiano. Es decir, muy interesante todo eso. Y incluso descubrí, que no es muy conocido, el hecho de que órdenes militares españolas, y ahora mismo no me recuerdo bien si era Santiago o Calatrava, llegó a tener en la zona de Prusia oriental, llegó a tener castillos. Digamos, también las órdenes teutónicas tuvo en España un castillo, en la zona, a ver, perdonad el nombre que se me acaba de ir, pero es en Valladolid, en la A6, cuando se va de Asturias a Madrid, hay un pueblo que tiene un castillo, la Mota del Marqués, creo que, si no recuerdo, lo busco después. Y es el único castillo de la Orden Teutónica en toda España. Por lo tanto, si la Orden Teutónica tuvo castillo en España, ¿por qué no va a ir 2 o 3 o 4 soldados de la Orden a apoyar? Y no como algo institucional, sino como observadores, que eso está a día de hoy como algo que es muy normal, ¿eh? Hay observadores en todas las guerras. Sí, no está documentado, o sea, claro, porque, bueno, pero claro, en esa época la documentación no es como ahora. También hay constancia de que algunos caballeros pues, de la península ibérica participaron, ¿no? Y entonces, pues me dije, ¿por qué no una pequeña representación de la Orden de Calatrava? Tampoco era descabellado porque, como dices tú, a veces habían estas pequeñas delegaciones que evidentemente no eran significativas, pero bueno, porque el ámbito de su actuación era básicamente la península ibérica, que bastante tenían, ¿no? Porque aquí estaban directamente en la frontera con el Islam, ¿no? Entonces ya tenían bastante, aquí están bastante atareados, pero bueno, podía surgir y bueno, me surgió esta idea y así, pues bueno, ahí el Enric Vidal es joven, se foguea un poco en las cruzadas y luego cuando viene aquí, pues ya nos aporta su experiencia para la batalla de las Navas. Mi memoria es como una cápsula en el tiempo, hay que buscar la información, pero es cierto, es la Mota del Marqués, el único castillo teutónico en España. Lo digo por eso, porque era normal ese intercambio, digamos, de órdenes militares a fronteras que no eran teóricamente la suya para la defensa. Al final, sí era la suya porque era la defensa de la cristiandad. Y por tanto, si el peligro estaba aquí o allí, era normal acudir. ¿Qué pasaba? Que nuestras órdenes militares, como tenían mucho trabajo en casa, no era frecuente que fuesen a misiones, digamos, extranjeras, ¿no? Porque ya tenían aquí trabajo para darle, ¿no? Tenían bastante trabajo aquí, sí. Pues tenemos estas órdenes, ¿no? Que afianzan la frontera, cada vez que se extendía la frontera o se creaba una ciudad, ¿no?
y dándole carta de población, un burgo, una carta pola, y se iba mandando gente del norte, ¿no? Gente de los territorios más pacificados, allí a vivir, pero también era normal crear asentamientos alrededor de un castillo que estaba bajo la vigilancia de estas órdenes militares, ¿no? Yo creo que podemos empezar con un castillo que es el comienzo de todo, ¿no? Que es Alarcos, ¿no? Vamos, el problema de todo lo que vamos a ver ahora es Alarcos, ¿no? Sí, exacto. No sé si Sí, vas a empezar por ahí, pero sí. Alarcos, bueno, está claro. ¿Cómo llegamos a las Navas, no? ¿Cómo estaba España en ese momento para llegar a esta campaña, a esta batalla campal que, como hemos comentado, no era lo habitual en esta época, porque es lo que tiene más impacto, ¿no? Pero era muy escaso porque en esa época los ejércitos eran más bien pequeños y arriesgar todos tus hombres en una batalla campal, pues se lo pensaban mucho, digamos, ¿no? era una Todos. locura. Es decir, una batalla Era una normal locura. Era ahí. muy arriesgado, era muy arriesgado. Y Y además entonces, logísticamente, ya era un tema logístico, es decir, llevar a tanta gente de un sitio para otro era muy complejo desde el punto de vista de algo tan sencillo como alimentarlos. exacto, Después ya era más fácil ir alimentarlos, reduciendo tamaños. exacto, exacto. Entonces, bueno, evidentemente las Navas no se explica sin Alarcos, podríamos decir que es el origen. Esto ocurrió unos años antes, en el 1195 ocurrió la batalla de Alarcos, en el que el protagonista fue el rey Alfonso VIII, que luego sería también el protagonista, uno de los protagonistas al menos de la batalla de las Navas, y lo que le pasó a Alarcos estuvo muy presente y condicionó lo que luego pasó en las Navas. Aprendió la lección, ¿no? El rey Alfonso VIII era un hombre enérgico, temerario. En el año 1195, pues creo que estaba sobre los 40 años, o sea, en plenitud guerrera, ¿no? Y bueno, subestimó, más bien fue impulsivo, no esperó a los otros refuerzos cristianos y se enfrentó al ejército de Al-Mansur, que sería el padre de Al-Nasir, que es que luego el que se enfrentó a las Navas, ¿no? Luego ya lo detallamos más si quieres. Y entonces ahí sufrió una derrota muy, muy, muy severa para las fuerzas de Castilla, porque sobre todo el ejército que luchó en Arcos eran las fuerzas de Castilla, y quedó, bueno, fue un auténtico desastre, ¿no? Y tanto es así, el rey consiguió huir. Diego López de Haro, que sería otro gran protagonista de la Batalla de las Navas, también participó aquí en Alarcos. Se quedó reteniendo Alarcos, que en ese momento el castillo estaba a medio construir, o sea, no se acabó de construir después de la campaña de las Navas, ¿no? Pero en ese momento las murallas eran básicamente un lienzo, y entonces tuvo que resistir ahí para dar tiempo al rey que pudiera huir, y entonces pues retuvo ahí y bueno, al final consiguió pactar una rendición, una man, con los musulmanes, ¿no? Pero bueno, el desastre era absoluto. El reino de Castilla se tambaleó, porque claro, oliendo la debilidad, los otros reyes de, sobre todo León, Navarra, fueron a por Castilla, le comieron territorios, como hemos dicho antes, los reyes cristianos no siempre iban a la una, ni mucho menos. Y al final Castilla vivió sus momentos más oscuros después de la batalla de Alarcos. Y el rey Alfonso, no digo que estuviera a punto de perder el reino, porque es muy exagerado, ¿no? Pero la verdad es que vivieron momentos oscuros, ¿no? Y lo que le salvó al final fue que Pedro de Aragón, que tenía buena relación, heredó la corona de Aragón y digamos que le apoyó, le ayudó, y que los almohades le surgió la rebelión por lo que es ahora Túnez, y entonces tuvieron que dejar de presionar a Castilla y ir a sofocar esta rebelión que le costó muchos años aplacarla, ¿no? Y eso es lo que salvó un poco a Castilla. Entonces vemos que Castilla quedó, fíjate que hasta la campaña de las Navas, 17 años más tarde, no tuvo fuerzas para volver a enfrentarse en una guerra. O sea, todo lo que tarda en crecer una generación. Eso nos da una cuenta de la cantidad de hombres que tuvieron que perder en esa batalla. Y monturas, que no era fácil tener tampoco los caballos. Monturas, armas, todo. Sí. De hecho, ahora mismo estoy mostrando a la gente que está en YouTube un cuadro del amigo Miguel Morales Palacios, que me lo regaló, y este cuadro lo tengo yo en mi casa, es decir, es justo en mi salón. Tengo esta batalla de Alarcos. Y de hecho, bueno, lo asesoré yo el cuadro, si tiene fallos son en gran parte míos, el 99%, los fallos digamos, de panoplia. Pero el castillo está a medio construir, está solo los lienzos, no hay casi torretas, es decir, lo intentamos, no hay almenas, no hay
y torres por el hecho ese de que sabíamos que estaba construyéndose y lo ponemos al fondo del castillo como algo muy pequeño todavía. Pues es una batalla que para mí es de las que da también un giro, ¿no? Es un giro, en este caso pone fin a un momento a lo mejor de expansión de Castilla, lo paraliza y Ujú. viene un momento de recuperación, ¿no? Es como cuando a un boxeador le están golpeando mucho, ¿no? Y al final para descansar y recupera. Eso sería la recuperación, digamos, Eso. de los almohades que vamos a ver ahora. Ujú. Y vamos a ver un poco, que expliques brevemente un poco, a lo mejor los almohades, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Ese Mm. movimiento místico, religioso, también Sí, tribal, porque tiene elementos diferenciadores étnicos de la zona de Marruecos frente a lo mejor a los omeyas y árabes que sí. vivían en la península. Y hay ese elemento que es interesante que lo expliques un poco. Sí, bueno, sí, los almohades, como anteriormente los almorávides, aquí tenían los andalusíes, pues tenían sus taifas, y fue el movimiento almohade que surgió allá en el Magreb, ¿no? Fueron unas tribus de bereberes, pues que con una doctrina islámica mucho más dura, ¿no? O exigente, fueron extendiéndose. Por eso las primeras tribus se llaman las tribus también de primera hora, ¿no? Los primeros almohades. Ahora soy incapaz de decir los nombres. En la novela creo que en algún sitio los digo, pero de memoria soy incapaz, ¿no? Pero bueno, estas primeras tribus fueron creciendo y al final cruzaron el estrecho, evidentemente, y llegaron al andaluz, ¿no? Entonces aquí no tuvieron rival porque eran muy estrictos y sobre todo tenían un gran poder militar, eran guerreros de tribus hechos para la guerra, forjados para la batalla, ¿no? Y entonces conquistan rápidamente todas las pequeñas taifas que habían aquí en la península y subyugaron bajo su poder a todos los andalusíes. Este detalle es importante también porque los andalusíes no vieron con buenos ojos esta opresión, ¿no? Los andalusíes tenían una mentalidad más abierta, eran evidentemente musulmanes, tenían otro tipo de mentalidad no tan cerrada ni radical, ¿no? Podríamos decir. Y entonces, pues, bueno, se tuvieron que subyugar bajo el poder almohade. Además, todas las grandes posiciones de poder se reservaban para los almohades de pura sangre y todos los andalusíes, pues bueno, se les considera como gente muy inferior, ¿no? Y entonces, pues bueno, este movimiento se extendió y, bueno, cuando sucedió la campaña de las Navas, el califa en ese momento, que era Nasir, Muhammad al-Nasir, era el cuarto califa, ¿no? Justo su padre, que hemos comentado antes, Yaqub al-Mansur, fue el gran vencedor de Al-Arcos, un guerrero muy respetado y con mucha experiencia, y su hijo demostró pues no estar tan a la altura, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poquito para ponernos en situación, cuando ocurrió la campaña de las Navas, lo que es España, la península ibérica, está dividida en los 5 reinos cristianos del norte, ¿no? A la altura del Tajo, más o menos Toledo, podríamos decir que estaba en la frontera, con pues eso, Aragón, Castilla, Navarra, León y Portugal, que eran los 5 reinos cristianos. Y luego, y ya toda la parte sur, como todo el norte de África, era el califato almohade, que evidentemente tenían recursos económicos y militares muy, 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 muy superiores a los reinos cristianos, obviamente. Estos reinos cristianos, ¿no? Que están ya en un momento de expansión. Todos ellos, es interesante esta expansión lineal hacia el sur. Yo siempre me llama la atención Navarra, que quedó copada, ¿no? En el avance por Quedó Castilla encasillada en el y por norte y Aragón y ahí se tuvo quedó ahí problemas. y Sí, sí, tuvo que sí. expandirse en parte hacia el norte, ¿no? De Francia, Sí, hacia el norte, es decir, al sur de Francia y eso es. realmente, eh, eh, aunque está lejos de la frontera, sí va a participar y es algo que a lo mejor tenemos que explicar aquí. De estos reinos, de los 5 reinos, si no recuerdo mal, participan 3. Sí, y al principio solo 2. O Pues, sea, en la campaña de las Navas, los que la iniciaron fue Castilla y Aragón. Como hemos dicho, Pedro II de Aragón y Alfonso tenían una buena relación de amistad y los dos rápidamente se pusieron de acuerdo en cómo actuar, ¿no? Porque ahora también hablaremos de Salvatierra, porque junto con Alarcos creo que fue un movimiento clave que llevaría a la campaña, ¿no?
Y entonces acabó participando en Navarra, pero en un primer momento no fue a Toledo y arrancó con el resto de la campaña, sino que se unió un poquito en Calatrava, si no recuerdo mal, un poco más posterior, ¿no? Y León y Portugal pues no participaron. Acabaron participando, empezaron 2 y acabaron participaron los 3 reyes. Y León dijo, bueno, esto yo no. León no. no se llevaba muy bien con Alfonso de Castilla, eran primos, y más bien todo lo contrario. Aunque había sido declarada la cruzada aquí por el Papa en esta campaña, y evidentemente quien atacara a reinos en posesiones cristianas durante la cruzada se había excomulgado, no pudo superar la tentación a Alfonso de León, y cuando estaban en campaña atacó algunas villas de Castilla y se las quedó en propiedad. O sea, no había muy buen rollo, digamos, entre los primos. Sí. Pero es lo que sí participó, si no recuerdo mal, porque son tantos programas que ya no sé, Sí. no me da tiempo a prepararlos. Cuando grababa uno cada 15 días, me lo preparaba, no digo al mismo nivel que el invitado, pero me lo preparaba. Pero con 3 y 4 a la semana, como que ya no me da tiempo a prepararlos. Pero si no recuerdo mal, Santiago, la Orden de Santiago sí participó. A Sí, título, las a órdenes título sí. personal, digamos. Sí, sí. Aunque es O una sea, orden regia, pero sí que. Sí, las 4 órdenes militares que Santiago, Calatrava, Hospital y el Temple participaron, sí, junto con los 3 reyes. Y luego voluntarios también, o sea, aunque los reyes no se presentaron como tal, al final voluntarios leoneses, voluntarios portugueses participaron en la campaña, al igual que los ultramontanos, que también se acercaron bastantes. Que esto nos llega a explicar un poco cómo si te parece, ¿cómo llegó a proclamarse una cruzada aquí en la península ibérica? Sí, Fue una la más, primera porque cruzada que es se proclamó. interesante que cuando hablamos de las cruzadas siempre se nos va a Jerusalén, pero la Eso. primera cruzada que se tiene, o sea, se cree que existió, si no recuerdo mal, es que ahora lo hablo de oídas después de 6 años o por ahí que me puse al día de aquello, fue la de Barbastro. La primera cruzada histórica fue para el castillo de Barbastro, me parece. Bueno, aquí no No, lo no, sé, la verdad. creo, no, es que no, no está ni, digamos, No recuerdo. es Yo aquí, como, sí, digamos, el prehistórico de las cruzadas. sí. Aquí en Las Navas sí que se proclamó la cruzada, porque como decía, hemos hablado de Alarcos, ¿no? Que fue un momento fundamental, ¿no? Para entender lo que pasó luego en Las Navas, pero luego Salvatierra. ¿Qué pasó en Salvatierra? Pues después del desastre de Alarcos, unos años, no recuerdo si 2 o 3 años más tarde, la Orden de Calatrava, en un movimiento muy audaz, la verdad, se adentró en territorio enemigo y conquistó la fortaleza de Salvatierra. Salvatierra no estaba ni mucho menos cerca de lo que es la frontera cristiana, sino que estaba bastante al sur, casi cerca ya de lo que es Sierra Morena, ¿no? Por el norte. Y en un momento muy audaz conquistó Salvatierra. Y quieres o no, pues esto hizo un gran daño primero al honor de los musulmanes, ¿no? Se le había metido además la orden militar, que eran los más odiados entre los cristianos porque eran los más acérrimos enemigos, ahí en el centro. Y hacían racias, atacaban a sus caravanas y no había manera de sacarlos del castillo que se habían metido ahí. Incluso creo que hay una frase que dice que era como un puñal clavado en la fe verdadera, ¿no? Desde el punto de vista de los musulmanes, ¿no? Porque estaban ahí tocando la campana cristiana en medio de los territorios musulmanes, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Ciudad Real, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este castillo de Salvatierra, ya te digo, lo conquistó Calatrava y durante muchos años ayudó a la defensa de Castilla y a todos los territorios cristianos, porque como estaba ahí en medio, cualquiera que quiera llegar al Tajo y a Toledo tenía que pasar por delante de las narices de los calatravos y eran guerreros pues, consumados y no tenían ningún miedo en enfrentarse al enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Un año antes de la campaña de las Navas, en 1211, Al-Nasir cruzó con el estrecho con todo su formidable ejército, iba hacia Castilla. Un poco lo que repitió al año siguiente las Navas, ¿no? Lo que pasa es que se encontró con Salvatierra y ofrecieron un asedio a Salvatierra y los calatravos se defendieron durante 51 días con uñas y dientes. Es más, está bastante bien acreditado que solo llegar, en vez de quedarse encerrado en los castillos, 400 caballeros hicieron una carga
contra el ejército que evidentemente era de miles de guerreros muy superior, ¿no? Eso te da una idea de qué clase de hombres estamos hablando. Se subieron a sus caballos y partieron contra el enemigo, ¿no? Justamente es en este episodio donde empieza mi novela, con la carga de los 400 caballeros de Calatrava, ¿no? Y luego pues resistieron durante 51 días el asedio hasta que, claro, pidieron auxilio al rey Alfonso, a ver si podía venir a auxiliarles, pero el rey Alfonso, creo con mucho tino y bien aconsejado, no fue a ayudarles. Hubiera sido un desastre como el de Alarcos, ¿no? Y entonces les concedió permiso para rendirse, cosa que hicieron. Se rindieron y se fueron. ¿Por qué es importante este asedio de Salvatierra, que parece insignificante, ¿no?, en todas las guerras que hubo? Porque primero retuvo un año más la campaña. O sea, ya no pudo ser en el verano de 1211, tuvo que Al-Nasir regresar a su hogar y volver un año más tarde, ¿no? Y esto dio un año de margen que los cristianos aprovecharon, y vaya bien si lo aprovecharon, porque Salvatierra se vio como... la gente se asustó, ostras, se ha caído Salvatierra, pero no solo en lo que eran los reinos españoles, sino en toda Europa. La frontera sur se nos está tambaleando, ¿no? El año que viene van a venir a por todas los musulmanes y nuestra isla que teníamos ahí la hemos perdido. Entonces, generó un revuelo en la sociedad de unir, ¿no? O sea, tenemos un enemigo común y eso pasa, ¿no? Cuando tenemos un enemigo común, una amenaza inminente, nos unimos todos, ¿no? Sí, Y aunque nos odiemos. Sí, sí. Exacto. Y genera precisamente este movimiento, ostras, que vienen a por nosotros, o nos unimos o no lo contamos, ¿no? Y esto, de hecho con palabras coloquiales, ¿no? Pero esto llegó, entonces el rey Alfonso convocó declaró edictos reales, convocó, movilizó a todos los hombres, llegó a un acuerdo con Pedro de Aragón y Pedro de Aragón se comprometió al verano siguiente a venir con todos sus guerreros, intentó hacer alianzas con los otros reyes con más o menos fortuna, cristianos, para que no lo atacaran mientras estuvieran en campaña, y sobre todo lo más importante, logró lo que no había logrado hasta el momento, que es que el Papa Inocencio declarara la cruzada aquí en la península ibérica. Y esto era fundamental por dos razones. Primero, porque iban a venir guerreros ultramontanos eran los que estaban más allá de los Pirineos, ¿no? Sobre todo eran de Francia, pero también vinieron algunos de lo que es Alemania y, bueno, de toda Europa cristiana, ¿no? Venían una aportación de guerreros muy importante. Y segundo, lo que hemos comentado antes, que los otros reinos cristianos, si atacaban a estos mientras estaban en campaña, quedarían excomulgados. Y que a lo mejor nos parece una tontería, pero en esa época no era una tontería para nada. No, era lo más fuerte que se podía hacer en la vida. Las sanciones, Sí. las sanciones actuales, estas que se hacen a los países, comparado con eso, realmente no era nada porque implicaba algo que desde el punto de vista interno de un país es muy fuerte. Al estar excomulgado, cualquier ciudadano que se rebelase contra su rey no estaba cometiendo ningún, digamos, delito, bueno, delito religioso, porque el rey estaba impuesto, no, digamos, por Dios, ¿no? Es decir, estaba coronado por Dios, por lo tanto, el que se rebelaba estaba haciendo dos delitos, el civil y el religioso, pero si estaba excomulgado, pues no. Y también permitía incluso a cualquier reino cristiano que respondiese o atacase al que está excomulgado, quedarse con el botín, cogerles territorio. Es decir, no era algo que se tomase, y aparte ya en sí por la creencia, es decir, ya por la religión, que también era para la gente de la época lo más importante. El problema, Judá, tu novela no la leí todavía porque no me da la vida, me llegó hace unos días. Y yo el tema que tengo ahí es cómo se refleja eso, ¿no? Es decir, tú que haces un libro sobre una orden religiosa, entiendo que al personaje le haces una verdadera creencia, le haces un personaje creyente de la época. El problema es cuando se hace un personaje con valores de ahora, ¿no? Y que se plantea dudas, que se plantea, yo soy ateo, aquí en pleno siglo XI yo soy ateo, en pleno siglo XII. En aquel momento es lo que tú dices, nadie pensaba eso. Y si lo pensaban, no lo decían a nadie, porque era algo raro, no, lo siguiente, o sea. Sí. Bueno, sí, como dices, bueno, pues es muy normal. Todos tendemos a juzgar lo que pasó desde nuestra perspectiva, desde los valores que tenemos como sociedad, ¿no? Y nuestra sociedad, solo hay que ver lo que los últimos 30, 40 años ha cambiado, pues imagínate los últimos 800 años, ¿no? Sí. Entonces, a veces juzgar, ostras, exacto, qué radicales o qué violentos o
o qué tal, ¿no? Hay que verlo con el prisma de entonces. Igualmente, claro, cuando escribes una novela histórica, que no es un ensayo histórico, que pretendes entretener, aparte que pretendes que vivan, más que saber los datos, ¿no? Que en tal fecha pasó esto, en tal día pasó esto y tal, y los nombres de los que participaron eran tal, lo que pretendes o pretendo en una novela es que el lector pues viva, ¿no? Pues que le ponga cara, le ponga olor, sonido, sensaciones a través de unos personajes pues, con los que puede empatizar más o empatizar menos. Evidentemente hay algunos que son más agradables, otros pues que les coges pues no, más tirria, ¿no? Podríamos decir. Entonces, pues bueno, intentas que el lector, pues aparte de aprender, tampoco, ya te digo, no es un ensayo, no soy historiador. Las novelas son para divertir, pero si aprende de forma divertida, se aprende. A mí me encantan las novelas históricas, es algo que Sí, yo sí, creo sí. que si me atrajo la historia fue por los cómics históricos y las novelas. Sí, sí, sí. No, por eso que la novela, siempre que escribo, procuro documentarme lo máximo posible, que no soy historiador, pero bueno, como mi historia, soy amante de la historia y me gusta, pues no me cuesta en documentarme, ¿no? Y entonces, pero bueno, aunque los fechas, sucesos, armas, nombres de los personajes históricos, todo esto, puede que haya algún error, porque evidentemente todos podemos equivocar, pero bueno, he procurado ser bastante fidedigno a lo que se conoce. Pues claro, siempre haces la perspectiva eso desde un personaje de ficción, que el protagonista no deja de ser un personaje de ficción, pero bueno, conoce personajes históricos y tiene una forma pues, de hablar, de pensar, pues bueno, como sería la época, aunque bueno, lo hago el mío que sea un poquito rebelde. O sea, es un caballero de Calatrava, pero es de carácter temperamental y a veces pues le cuesta seguir alguna norma, ¿no? Bueno, hay que darle un punto de... La templanza, una de las virtudes. El hombre es un poco... bueno, en la batalla ya va bien porque está ahí todo el mundo, pues es una roca, ¿no? A la que aferrarse cuando viene la violencia del combate, ¿no? Y él está ahí, pero fuera del combate, en el día a día, pues a veces, pues bueno, tiene algún pronto que hay que gestionar, ¿no? Pues, Entonces, bueno, hay que desarrollar la templanza, que es muy importante. Pues sí. tenemos ya ese contexto, ¿no? En el que aparecen estos cruzados del norte, ¿no? Estos que venían con otra visión. Ellos venían con una visión casi de enfrentamiento, como se producen las cruzadas estas de Tierra Santa, ¿no? Y cuando llegan aquí, van viendo, bueno, lo desarrollarás en tu novela, el choque que tienen con los españoles, ¿no? Pues los españoles de todas las fronteras conviven con el moro, ¿no? Conviven con él. Digo el moro porque es el término que se usaba en la época. Si alguien le ofende, yo ya. Sí. El que, mira, yo no puedo. No es Ya, despectivo, es como se usaba. Sí. si digo otro término, ofendo al que dice. No, es el término que usaba. Entonces, el, el, el personaje histórico, ¿no? Este hombre que viene del norte, ¿no? Estos francos, por ejemplo, ¿no? Que viene aquí y ve que al final se matan entre ellos, pero se respetan. O hoy no te mato, te dejo marcha para tu casa porque a ver si mañana me capturas tú a mí y me matan. Y no, a ver, que aquí estamos todos los años así. Eso es algo que ellos era no muy, vivían. muy diferente. Sí, como dices tú, cuando vinieron aquí los ultramontanos, claro, cuando ya se convocó la cruzada, se fijó la salida o la concentración de todas las fuerzas en Toledo y si no recuerdo mal se fijó en un principio la salida del 20 de mayo. Entonces, claro, llegaron aquí los ultramontanos, como dices tú, donde vivían ellos no tenían ningún contacto directamente con el musulmán, todo lo que oían eran los encendidos discursos, ¿no? De los sacerdotes y clérigos, que son los demonios, que tienen cuernos y que, vamos, que son hijos del diablo. Y entonces, cuando iban a las cruzadas de Tierra Santa, como has dicho, pues ahí las carnicerías se reproducían y no había ninguna piedad. Porque ellos entendían que el asesinato de estas personas no era un mal, sino era más bien un bien porque estaban librando de la tierra de los malos, de la gente maligna. Entonces, para ellos era un bien, ¿no? Entonces, digo, es algo que a nosotros quizás nos cuesta asimilar, pero ellos lo tenían más que interiorizado, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí a Toledo, claro, la sorpresa tuvo que ser mayúscula, ¿no? Llegan a Toledo, se encuentran judíos, se encuentran moros, mudájares viviendo en Toledo, que era también se llama la ciudad de las tres culturas, ¿no? Entonces, claro, tuvo que ser un impacto brutal, ¿no? Cuando llegó. Es más, está también bien documentado, no se sabe bien la fecha,
en mi novela aparece el ataque a la judería. Se produjo por parte de los ultramontanos un ataque a la judería de Toledo y donde se produjo una gran matanza de judíos y hasta que tuvo que intervenir por las fuerzas castellanas para detener la matanza. Bueno, fue una auténtica carnicería, una lástima. Fíjate, en la capital de la ciudad que había convocado la cruzada, pues hubo este ataque de judería, que tampoco era raro, porque cuando se convocaban otras cruzadas en otras ciudades europeas o en Inglaterra, también se produjo ataques a judería. Había Sí, ese sí, se fervor aprovechaba, religioso era como la por todos tradición, justo. lados Sí, sí, sí. y a los judíos los tenían ahí. Además, muchos les debían dinero a los judíos, eran los que habían matado a Cristo, ¿no? Pues bueno, estaba la cosa peligrosa, ¿no? Y entonces, pues aquí se reprodujo también ese episodio. Los españoles lo vieron con muy malos ojos, porque como dices tú, los caballeros, los cristianos de la península la concebían de otra manera la lucha contra el musulmán. Evidentemente se mataban, guerreaban, luchaban por recuperar sus tierras, pero solían respetar la vida, aunque fuera por una cuestión práctica, porque no podemos imaginar que ahí la natalidad no abundaba, pero la mortalidad aún más, ¿no? Sí, sí, Entonces pero no bueno, solo no nos daban mano pensemos de obra. que tener 10 hijos era normal tampoco, ¿no? Exacto. No, no. Tenían 10 hijos, pero a lo mejor se morían 7, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues faltaba mano de obra para trabajar las tierras, para trabajar los campos. Entonces, preferían llegar a un terreno y conservar la vida de los que estuvieran ahí y de los que fueran musulmanes o moros, pero que les trabajaran sus tierras, ¿no? Entonces, por eso el concepto de guerra era muy diferente, como has dicho tú. Hoy yo te conquisto, mañana tú me vas a conquistar, no me masacres, ¿no? Se producían matanzas a veces, pero no era lo habitual. Sí, sí. No, de hecho, la forma habitual de guerra, ¿no? Eran esas racias o cabalgadas, depende cómo lo queramos llamar, en el que se atacaba una región, se saqueaba y se marchaba, porque no tenía nadie la capacidad de hacer largos asedios, porque un largo asedio hacía más daño casi al que asediaba, que no tenía las infraestructuras, que al que estaba detrás de una muralla con un pozo, con un granero. Por eso casi siempre se producía con golpes de mano, ¿no? Es decir, aprovechar la noche, aprovechar una puerta abierta y entrar. Es decir, la gente siempre sueña con máquinas de asedio, la película, hablaban aquí El Reino de los Cielos, que bueno, es una película Sí, sí. entretenida, es una película entretenida. Sí, una película entretenida, sí. Ridley Scott. Y las batallas, bueno, no están mal hechas, bueno, a mí me divierte, Sí. quitando todo lo demás. Pero no era lo habitual, como dices tú, Eso. eran racias, a lo mejor un grupo de una partida de 20, 30 guerreros iban, cogían algo de ganado, cogían algunos esclavos y se los llevaban para el sur. O sea, los esclavos era muy habitual porque había una gran necesidad de mano de obra Sí, sí. y de todo tipo. Fíjate que el califa al-Nasir, el protagonista de esta campaña, su madre era una esclava cristiana, por eso se dice de él que tenía la tez blanca y los ojos azules. O sea, su madre era cristiana, porque este intercambio de esclavos era muy habitual. Sí, sí, muchísimo. Era el pan nuestro de cada día en las zonas, por ejemplo, de frontera, y después cuando desaparece la frontera en la península ibérica es la costa, ¿no? La famosa costa que llegaban los barcos y te secuestraban a una familia. Por eso en España a mí siempre me llama la atención, ¿no? En el norte tenemos los pueblos en la costa y cuando te vas al Mediterráneo español, los cascos antiguos siempre están un poco metidos para las montañas y los desarrollos urbanos costeros suelen ser modernos, porque no era normal, salvo que tuviesen un islote como Peñíscola o Benidorm, que tenía un alto para hacer allí una pequeña, a lo mejor aldea medio amurallada. Lo normal era alejarse de la costa, cuanto más mejor, ¿no? Pues Sí. Por los piratas magrebíes, sí, había sí. muchos. Por el norte llegó también alguna incursión de los vikingos, los famosos No, vikingos. aquí nos venían vikingos, eso es cierto. Llegaban algunos vikingos, lo que pasa es que llegaban aquí y aquí se estaba tan acostumbrado a guerrear porque la vida era campo y guerra, azada y espada, y entonces cuando venían los vikingos aquí no lo tenían tan fácil como en tierras francas que están o inglesas que están más desprotegidas. Aquí estamos, digamos, bastante curtidos en la guerra, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo tuvieron más difícil y tampoco estamos más al sur, evidentemente, y también pues no bajaron tanto. Aquí hablan en el chat, hablando de Josep Suñé, tiene muy estudiado todo ese tema de la guerra de frontera.
Josep Suñé lo tengo yo también muy estudiado porque yo creo que ya lleva 3 programas en Belum Artis y por lo tanto recomiendo a la gente que si no conocen los programas con Josep Suñé sobre Almanzor, la guerra del Al-Ándalus contra la cristiandad, y el último que hicimos con él, que fue uno sobre el Islam contra el Reino de Asturias, lo recomiendo, es muy interesante. Yo como asturiano es muy, muy interesante. De hecho, hicimos 2 seguidos, justo este, del Reino de Asturias, y otro anterior con Yello Balbas, que acaba de hacer una novela que creo que ganó el premio. Sí, ha ganado el premio de Úbeda, ¿no? Me Sí, sí, el de parece. Úbeda, No, con la Úbeda. Sí, Covadonica. Yo entiendo ya con el título, yo creo que sé de qué va. hicimos sí, yo uno, creo que hicimos uno sobre la batalla de Covadonga. Recomiendo a la lo gente vi, verlo. sí. Yo creo que es Sí, un sí. muy buen programa también para conocer el comienzo de todo. Es decir, de eso que no puedo yo llamar la reconquista entre comillas, de eso, todo es gracias aquí a los asturianos. Pues sí, sí. Y, Ahí y- aguantaron. aguantamos. Hay gente que, porque niegan la batalla, hay movimiento de negación, como negarlo era Sí, imposible, lo ningunean a la mínima esencia, pero sea como sí. sea, mínima esencia o no, para la gente de la época se convirtió en un hito. Y ese hito movió a mucha gente a imitarlo. Navas de Tolosa, que es la que estamos hoy hablando, aparte de un hito y de una bisagra, como dicen en el chat, que hace cambiar en el momento histórico, también se produjo una gran batalla. Si alguien ya empieza a negarme la batalla de las Navas de Tolosa, yo apaga y vámonos. Me voy ya de este mundo y me meto en una cueva. Creo que nadie lo puede negar. A lo mejor Miguel Bosé, pero el resto no. No, no, a lo mejor no van a negar la batalla, van a negar la importancia y van a decir, no Sí. pasó nada porque no sé qué pasó al día siguiente en otro sitio y entonces ya no existió, ya la batalla ninguneada, ¿sí me entiendes? Como lo que no puedes negar, lo infravaloras y ya está. Pues tenemos ya a Toledo, que está lleno de gente allí, ¿no? Sí, 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 sí. Y mientras está Toledo, hay unas fotos que me pasaste, que es interesante comentarlo también, porque es uno de los castillos más bonitos en Calatrava. ¿Te puedes comentar un poco cómo era la vida, o si se sabe algo de la vida en la Bueno, sede central de la orden? bueno, después de Alarcos perdieron Calatrava. Ujú. Evidentemente, después de Alarcos hubo la expansión hacia el norte de los almohades y entre ellos, pues, la Orden de Calatrava perdió su sede madre, ¿no? Entonces, se tuvieron que retirar más al norte y, como hemos comentado antes, hicieron este movimiento DAZ y conquistaron Salvatierra. Y por eso, durante un periodo de tiempo, se les llamaba los caballeros de Salvatierra. Ya no los de Calatrava, eran de Salvatierra. Perdieron Salvatierra, como hemos comentado, en 1211, pero luego pues la recuperaron, ¿no? Ahora también, por si quieres, explicamos bien la ruta que siguieron los cristianos, ¿no? Calatrava era, pues bueno, una ciudad fortificada importante, protegida por el Guadiana, tenía todo, pues, lo que era el Alcázar, así más o menos tiene una forma triangular, ¿no? Que era pues bueno, donde estaban las mayores fortificaciones. Había un sistema con norias que tenían un sistema de abastecimiento de agua, de protección de agua de las murallas. Y luego también, pues bueno, evidentemente en ese momento estaba ocupada por los musulmanes, tenían su mezquita. Fuera de murallas había unos arrabales también, que había, pues bueno, pues granjas, casas fuera. Y entonces, pues bueno, esa era más o menos la ciudad, ¿no? Cuando llegaron los cristianos, pues ya nos podemos imaginar, esto también se refleja en la novela, que los caballeros de Calatrava pues tenían muchas ganas de recuperar su casa, ¿no? Al final era su casa y tuvieron muchas ganas de recuperarla, ¿no? En ese momento está defendida por un andalusí, Ibn Cádiz, que era un guerrero muy respetado, tenía pues, buena fama de guerrero, y entre tanto cristianos como los andalusíes. Y entonces, pues bueno, llegaron los cristianos, cruzaron el Guadiana, que Ibn Cádiz había puesto los abrojos, ¿sabes? Bueno, supongo que son los abrojos, ¿no? Los hierros que tires como tires siempre caen en una punta de pie para que se hicieran daño las monturas y los hombres al cruzar el río. Y entonces, pues bueno, limpiaron, llegaron y asaltaron
lo que es la Medina, ¿no? La ciudad, ¿no? Y lo que es curioso, que resistió muy poco tiempo el asalto o sea, si no recuerdo mal, llegaron el 27 de junio llegaron, el 30 de junio hicieron el primer asalto y al día siguiente, el 1 de julio, se rindieron, entregaron la plaza a cambio de sus vidas. O sea, mira que era una fortaleza, el Alcázar, a manos de un guerrero veterano, con bastantes guerreros ahí apostados, parecía un objetivo muy difícil para los cristianos. Y sin embargo cayó, se rindieron nada con un día de combate, ¿no? Y esto pues fue un gran alivio para los cristianos. No, claro, porque cuanto más alargas un asedio, peor. Claro. Pues que fue un poco la estrategia de Al-Nasir, que evidentemente no ha salido bien, ¿no? Si vemos Toledo, cuando salieron los cristianos de Toledo, pues pasaron por Malagón. Malagón es conocido también por otra hazaña de los ultramontanos, ¿no? Que arrasaron a sangre y fuego Malagón. No identificaron enemigos de amigos, judíos, cristianos, todo lo que había en Malagón lo pasaron a cuchillo. Evidentemente en contra de la opinión de Diego López de Haro, que era quien comandaba la vanguardia cristiana. Y entonces, luego ya pues llegaron a Calatrava, ¿no? Que era el primer obstáculo importante. Y yo creo, bueno, se cree que Al-Nasir dijo, pues tengo Calatrava, tengo Salvatierra, es la ruta que tienen que seguir los cristianos hasta Sierra Morena, dejemos que esta coalición de tropas que tiene sus distensiones internas, lo que hablamos antes, la dificultad de intendencia, la dificultad de asedios a fortalezas como Calatrava y Salvatierra, muy bien pertrechadas y defendidas, desgasten al ejército cristiano. Seguro que fue un planteamiento que tuvo Al-Nasir de dejarles avanzar y que se fueran desgastando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cayó en un día en Calatrava y un poco se fue al traste los planes de Al-Nasir, ¿no? Luego lo hizo pagar, cometió un error porque cuando Cádiz regresó, claro, evidentemente los cristianos respetaron, les dejaron marchar y Cádiz regresó al sur a unirse al califa y cuentan que le cortaron la cabeza por haber rendido la plaza y esto generó bastante tensiones entre los andalusíes que ya hemos comentado no les gustaba la opresión almohade, pues que matar a uno de sus más afamados guerreros no sentó muy bien. No. No es una forma de hacer amigos de esa forma. No, desde luego que no. No sentó muy bien, ¿no? Pues, bueno, sí, eso que... Entonces, a tomar Calatrava, claro, los calatravos contentísimos, eso pues se explica en mi novela, ¿no? Cómo era la villa, cómo la tomaron, pues la emoción, ¿no? De los protagonistas al regresar a su hogar, una emoción que les duró muy poquito porque enseguida tuvieron que bajar hacia el sur a un futuro incierto, que nosotros sabemos lo que pasó, pero las perspectivas seguían siendo poco halagüeñas porque el ejército almohade doblaba o triplicaba el número a las fuerzas cristianas y el recuerdo de Alarcos nadie lo podía olvidar. Seguro que todo el mundo lo tenía muy presente, lo que había pasado en la última batalla campal. Y después hablaremos un poco también de algo que pasó en ese momento. Yo no me acuerdo exactamente, pero bueno, lo voy a decir ahora mismo. Es interesante que lo que dices de que les alegró, porque la orden se llama así porque fue creada para defender ese puesto. Sí. Es decir, llegamos a ese puesto, cuando se capturó, se decidió hacerlo al ejemplo de las órdenes militares, se creó una orden, creo que vinculada al Cister, eran monjes del Cister, y se hizo una orden nueva solo para esa ciudad. Después se expandió, tuvo más sedes, pero no es como la de Santiago, ¿no? Que bueno, que era más amplio su aspecto, o los templarios que tenían en todos los lados. La de Calatrava es que perdió su sede. Perdió lo que le dio su ser. Bueno, es que ahí se originó, ¿no? Pero la historia, no recuerdo qué año se fundó, era en 1170 sería, ¿no? No, 1140 por ahí, no recuerdo, perdonadme. Tengo un artículo yo en el blog de hace muchos años de un amigo que lo publicó. Te digo, vendrá yo seguro. Ahora voy. Es que Calatrava estaba defendida en ese momento por los templarios y los templarios cuando vieron al ejército musulmán que se acercaba le entregaron la fortaleza al rey castellano, dijo esto es indefendible y entonces hubo, pues nada, esto lo escribí la primera novela, yo no recuerdo, un frey
y un clérigo dijeron, ya vamos a defenderla nosotros. ¿Era Se el abad apuntó- Raimundo y Diego Velázquez? El Raimundo, exacto, Vale, sí, tengo sí, aquí sí. una frase que es: todos los nobles callaron ante tal propuesta, y lo sucedido a continuación causó tan extraordinaria sorpresa que provocó algunas burlas entre los nobles de la corte. Sin embargo, un hecho trascendental para el futuro de la plaza y de su entorno. El propósito fue aceptado por el abad Raimundo, aconsejado a ello por Diego Velázquez. Y es aquí más o menos el comienzo de todo. Que era un antiguo militar, Diego Velázquez, y entonces los dos convocaron a los voluntarios, consiguieron ahuyentar a la fuerza musulmana y salvar al castillo, y entonces se originó esta orden de Calatrava. Ujú. 2 años, y la mantuvieron durante todos estos años hasta el 1195, que tras Alarcos, evidentemente, todos los caballeros que participaron en la batalla de Alarcos pues murieron murieron, no fueron capturados porque ahí no se pedía rescate por los caballeros de las órdenes militares, murieron, y entonces, claro, pues quedarán defendiendo la plaza, pues nada, el retén que hubieran dejado, y evidentemente pues cayó. Y con ellos pues la orden desapareció. Los pocos sobrevivientes tenían alguna, creo que fue en el castillo de Zorita, si no recuerdo mal, unos años, y luego a partir de ahí pues ya pues es lo que hemos comentado, que fueron a Salvatierra, y entonces se les renombró Caballeros de Salvatierra, hasta que lo recuperaron de nuevo Calatrava en 1212. Ujú. Pues el que quiera conocer un poco el origen de esta orden, hay un artículo que se llama, ahí va, Qualt al Rabá, Calatrava la Vieja. Lo buscáis así, Calatrava la Vieja, Velum Artis, y tenéis ahí en el blog. Hay tantos artículos en el blog, unos 1000, que tienen ya sus 10 años y sus 11, y si un día me va dando la vida, los voy a ir convirtiendo en video podcast, ¿no? En este formato más multimedia. Y este es uno que tiene muy buena pinta para convertirlo en programa. Pero para eso necesito vuestro apoyo. Haceros mecenas de Velum Artis. Por solo €1 podéis ver los vídeos por anticipado. Hoy mismo subí uno de Defiende tu ciudad, ataca al atacante, que lo dejaré un tiempo solo para los mecenas. Por €1 al mes, 0,99 céntimos, os podéis hacer mecenas. Os lo dejo caer. ¿A qué es barato, Yayo? Sí, sí. Pues después de esta promoción, seguimos con Sí. los hombres que iban hacia el sur. Cuando Sí, dijiste sí. que tenían miedo ya a lo que venía, ¿no? Porque sabían que lo que venía era muy grande. Se les produce un hecho que no me acuerdo exactamente en qué momento se produce, que es cuando se van todos los cruzados ultramontanos, ¿no? Aquí precisamente en Calatrava. Es Como hemos justo. dicho, Calatrava se rindió. Claro, los reyes cristianos dijeron, ostras, esto en la nuestra, ¿no? Se rinde una fortaleza y al enemigo se le respetaba la vida. Claro, esto a los ultramontanos no lo vieron con muy buenos ojos. Hay que decir que uno de los líderes de los ultramontanos, que era el arzobispo de Narbona, Arnaldo Amalrico, un personaje muy siniestro de la historia, ¿no? Conocido por era delegado papal, estaba presente en la cruzada contra la herejía albigense, ¿no? Ahí en el sur de Francia. Este hombre, bueno, era conocido porque cuando asaltaron Béziers dijo matarlos a todos, tanto los cristianos como los herejes, que Dios ya reconocerá a los suyos, ¿no? Esta era su filosofía. Este personaje sale en mi novela también, porque me parece un personaje siniestro, pero muy interesante, ¿no? Pues este hombre era uno de los que estaba al mando de las fuerzas ultramontanas y, claro, encajaron muy mal que se les perdonara la vida a los sarracenos. Ellos cuando salieron del castillo, como habían hecho en Malagón arrasaron la ciudad, quedaron una guarnición en la pequeña torre que hay ahí en Malagón y les prometieron un salvoconducto y cuando salieron los mataron, porque dijeron que una palabra dada a un moro o un infiel pues no tiene ningún valor, se puede obviar, ¿no? Y entonces pues esto dijeron lo mismo, ahora que salgan pues los matamos a todos y ahí estaba el rey castellano, porque cuando lo de Malagón no he comentado, primero salieron las fuerzas ultramontanas de vanguardia con Diego López de Haro y un día de marcha marchaban los otros dos reyes, castellanos y aragoneses, ¿no? Y entonces, claro, cuando vieron de Malagón, dijeron, uy, y ya Calatrava, a partir de Calatrava ya marcharon unidos, ¿no? ¿Esto qué provocó? Que al final los ultramontanos, una gran parte dijera, hasta aquí hemos llegado y nos volvemos. Y no sé, sabe cuántos miles, ¿no? Pero unos cuantos miles de soldados perdieron. Poca broma, ¿no? O sea, vas a la batalla, ya estás en inferioridad numérica
y a lo mejor entre una cuarta y una tercera parte de tus efectivos se da la vuelta y se marcha. Además, los Y ultramontanos además, eran... caballera pesada. Exacto, lo que iba a decir, los ultramontanos Mm. eran caballeros pesados, eran hombres hechos a la guerra, entonces era una fuerza de choque importante que ya pensaban utilizar seguro Alfonso en la vanguardia como los pocos que se quedaron, ¿no? Se quedaron unos pocos, me parece que 300 caballeros, al mando de Arnaldo de Amadarico, que se quedó, y entonces, claro, perdieron una parte muy importante de las fuerzas. Que seguro que este mensaje también le llegó al Nasir, evidentemente, y por un momento seguro que corroboró su estrategia, ¿no? Luego se están debilitando, se están desagregando, cuando lleguen aquí a Sierra Morena solo tendré que cruzar y aplastarlos, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue una pérdida. Sin embargo, lo único bueno que benefició a la intendencia. Hasta ese momento había muchos problemas de intendencia, reducirse el ejército, pues los hombres ya están más abastecidos de comida y agua, ¿no? Un flaco consuelo, pero bueno. Y allí en Calatrava también llegó Sancho de Navarra. Justo al día siguiente o a los 2 días de marcharse los ultramontanos, llegó el tercer rey, Sancho de Navarra, y se incorporó a la campaña con pocos caballeros, creo que eran 200, si no recuerdo mal. Pero bueno, seguro que también fue una pequeña dosis de moral a los cristianos que acaban de ver cómo se marchaban todos los ultramontanos. Sí. Estaba buscando justo un cuadro que tengo de Miguel Morales Palacios, también en mi casa. No me voy a levantar a hacer la foto, pero es uno de Lope de Haro, que está con sus lobos en el escudo y tal. Y Así, es los dos muy... lobos Claro, en sí, su sí. escudo. Recomiendo, mira, esta es una publicidad gratuita para un gran artista, porque a veces los artistas, unos son muy famosos y otros son menos, ¿no? Y invito a la gente a que vean en Instagram la página de Miguel Morales Palacios. De hecho, todas las camisetas que tengo hasta ahora, casi todas las que hice de Belum Artist, menos la del logo, son con cuadros suyos. Este es uno de él también. Y por lo tanto, me los deja gratis hacer las camisetas para no incumplir ninguna norma de derechos de autor. Y estas camisetas que tengo, todas son cuadros de él. Por lo tanto, por favor, seguirle, que veréis que su arte es muy bonito. Y el que tiene de Lope de Haro es un cuadro muy, muy bonito y tengo la suerte de tenerlo ahí. Pues tenemos estos hombres, ¿no? Y se dirigen al sur, ¿no? El objetivo Dirigen al es sur. Alarcos, ¿no? Exacto, ahí se dividen. El rey castellano con sus hombres y las órdenes militares dan un poquito más de rodeo, pasan por Alarcos, Piedrabuena, Benavente y Caracuel, si no recuerdo mal, hasta llegar a Salvatierra. Y los aragoneses, ultramontanos y los navarros que acaban de llegar fueron directos hasta Salvatierra, ¿no? La ruta castellana no tuvo, no habían guarniciones defendiendo, o sea, fue prácticamente un paseo. Seguro que cuando pasaron por Alarcos los fantasmas acudieron a la cabeza de Diego López de Haro y del rey, inevitablemente, ¿no? Volvían a una campaña, a una batalla y pasaban por un lugar de mal recuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, se juntaron al final ya todas las fuerzas cristianas en Salvatierra, la fortaleza que el año anterior habían perdido los calatravos, ¿no? Cuando se encuentran frente a ella, ven también las defensas, era una fortaleza de difícil acceso, ¿no? Y estuvieron pues discutiendo, asaltamos, nos saltamos, perdemos hombres, y claro, ya sabían que el ejército de Al-Nasir pues ya estaba bastante cerca, no estaba al otro lado de Sierra Morena, ¿no? Ya estaban bastante cerca. Y entonces al final estuvieron 3 o 4 días, hasta el 10 de julio o algo así, y ya levantaron perdóname las fechas porque hablo de No, memoria. tranquilo. Y levantaron el asedio de Salvatierra y dijeron, es igual, si vencemos a la hueste campal, la guarnición que hay aquí pues ya caerá, ¿no? Y nada, pues eso, dejaron Salvatierra, ya llegaron a Sierra Morena y ya cruzaron allá ya pues nos vamos acercando ya al punto, al día de la batalla, ¿no? Pues ya sabemos, llegan al Puerto Muradal, lo suben, hay las primeras escaramuzas por conseguir agua, claro, hay que también contextualizarlo, ¿no? Estamos en julio, sol abrasador, Armaduras, hombres, cotas de malla. cotas de malla, armas y tal, o sea, el agua era fundamentalísimo, ¿no? Como siempre, ¿no? Y entonces, pues bueno, hubo algún encontronazo, se sabe, por el agua, y al final, bueno,
no es grande las batallas, y llegan hasta la cima. Desde ahí contemplan ya el paso de la Losa, el castillo de Castelferral, y más abajo el paso de la Losa, ¿no? Y el 13 de julio, que ya han alcanzado la cumbre, la vanguardia, que estaba compuesta básicamente por hombres de López de Haro, comandados por su hijo, si no recuerdo mal, se encuentran con el paso de la Losa bloqueado. Era un paso estrecho, angosto, y ahí los musulmanes habían apostado y ahí era imposible pasar. Totalmente imposible, hubiera sido una matanza, ¿no? Y aquí es donde sucede el milagro, ¿no? La nota milagrosa, la aparición del pastor, ¿no? Martín Ajala, ¿no? Bueno, seguramente hay más parte de... Hemos de pensar que los relatos que nos llegan como está contextualizado en un fervor religioso, ¿no? Que bueno, sí, en algunos la hablan época, de el la contexto aparición de de la un época. santo, la nota religiosa, divina, el milagro, tiene que aparecer por algún lado, ¿no? Y al final, casi todas las crónicas que nos han llegado están escritas por clérigos, sobre todo el Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, ¿no? Pues sus crónicas son fundamentales para entender lo que ocurrió en aquella campaña, ¿no? Encontraron al pastor o no, seguramente eran hombres de frontera, los mismos caballeros de Calatrava que habían estado en Salvatierra, que esto apunta un poco la novela, ¿no? Seguro que eran conocedores de las sendas. No puede ser que estuvieran ahí y no conocieran los caminos, ¿no? Al final encontraron un paso y, bueno, siempre se ha exagerado, ¿no? El temor, ¿no? Ay, la aparición milagrosa del pastor, ¿no? Pero si nos fijamos, el mismo 13 de julio llegan, ven la vanguardia, se retiran y encuentran el camino alternativo hasta llegar a lo que luego se conoció como la Mesa del Rey. O sea, la angustia duró unas horas, como Ahí mucho. es muy interesante los pastores, ¿no? Que desvelaron el camino. Al final, bueno, se parece un poco incluso a lo de las Termópilas, ¿no? En dirección contraria. Pero Sí, sí. esa familia, yo, bueno, pues ese personaje, por un lado, dio más tarde que era San Isidro, perdona, San Isidro, Sí, exacto. pero también dio origen a una serie de familias que tienen ese honor de ser descendientes del pastor. Uno de ellos es el famoso Cabeza de Vaca, Sí, que conocemos todos la epopeya suya por América del Norte, desde Florida casi hasta la altura de California y bajo hasta México. Es de origen también de ellos, de Cabeza de Vaca. Porque supuestamente marcaron el camino con cabezas de ganado, fetos, sí. huesos, calavera de las vacas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Interesante. Es interesante, sí, ¿no? Y también que encontraron, sí, también se dice alguna vaca devorada por lobos y eso les indicó que por ahí no era un paso transitado, ¿no? Bueno, ahí está, bueno, aquí, claro, está la leyenda, ¿no? El milagro. Sea como sea, seguramente a lo mejor encontraron, había entre el propio ejército gente que conocía o se encontraron alguno o los mismos soldados conocían las rutas. Sea como sea, la angustia duró poco y enseguida encontraron la ruta alternativa y burlaron el bloqueo de los musulmanes con una facilidad asombrosa, ¿no? Y al final Nasir, después de todos sus esfuerzos, justo lo que no quería, encontrarse cara a cara con su enemigo prácticamente intacto. Las fortalezas no les habían parado para nada y su bloqueo en Sierra Morena no había sido burlado en unas horas, ¿no? Entonces... La lección de que las líneas defensivas estilo Maginot no funcionan muy bien. No funciona, no. La historia funciona que tú piensas, lo tienes clarísimo tu defensa y viene el enemigo y dice, pues por aquí. Eso, ya Y te está. ha desmontado todo tu entramado defensivo. Y es lo que le pasó a Nasir, ¿no? Tenía todo su entramado, tenía su palenque, su tienda ahí en el cerro cerca de Santa Elena y rápidamente tuvo que cambiarlo a los Olivares cuando vio que todo el ejército cristiano se había desplegado ahí, ¿no? Eso fue el 13 de julio por la noche. El 14 de julio se siguieron desplegando. Y entonces lo que intentó al-Nasir fue provocar a los cristianos, enviando sobre todo a su caballería ligera, ¿no? Hostigándolos, intentándolos provocar a la batalla, pero realmente habían encontrado los cristianos una plataforma estupenda desde donde desplegarse y desde donde defenderse. O sea, estaba en un sitio seguro y tampoco los musulmanes, que más bien sus tácticas eran a la contraofensiva, esperar y envolver los flancos con su caballería ligera, no les interesaba para nada un ataque frontal y entonces intentaron hostigar sin ningún éxito. Podemos buscarlo en Google. Vemos cómo es el rey.
Sí, hace poco. No sé si Me- tienes alguna imagen o... No, estoy buscando en No. Google. Vale, vale, vale. A ver, sí, justo aquí, al norte, justo del... Aquí está. Exacto. Delimitaba el campo de batalla por el norte. Ellos cruzaron Sierra Morena y acamparon ahí, el campamento cristiano, y desde ahí se desplegaron con toda calma el día 14 de julio. Luego el día siguiente, el 15 de julio, que era domingo, los musulmanes se desplegaron pensando que iban a presentar batalla. Era el día del Señor, los cristianos decidieron pues respetar el día del Señor y no presentaron batalla. Entonces los musulmanes estuvieron todo el día bajo el sol formados para nada, cansándose. Y los cristianos, pues bueno, se prepararon espiritualmente para la batalla. No es un detalle menor, ¿no? No está preparado para la muerte, sí. Preparándose para la muerte, teniendo la tranquilidad de que ellos tenían, ¿no? De que van a morir por su Dios y se ganarían el perdón divino. Entonces hubo esta preparación y luego también aprovecharon para poder observar con detenimiento el despliegue enemigo, saber dónde ponían las diferentes tropas y tal. Entonces fue para ellos un día ideal de preparación espiritual y de observación del enemigo, y el enemigo achicharrándose bajo el sol de julio, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego ya, el 16 de julio, pues ya sí, es cuando sucedió la gran batalla. Y para que nos pongamos un poco la gente en situación, estamos pasando el sistema de Sierra Morena, que es uno muy montañoso, y Sí. justo esta entrada que estamos hablando de los pastores, puede ser paralela, es paralela en unos kilómetros, no en mucho, en 5 kilómetros o por ahí, a la autovía actual de Andalucía, ¿no? La que está el famoso paso de Espeñaperros, ¿no? Pasa por ahí cerca, ¿no? Sí, sí, Digamos pasó por ahí cerca. que Despeñaperros era lo que estaba vigilado, pues vamos a decirlo así. Y esto Sí, era como el paso de montaña secundario que nadie conocía. Y nadie justo conoce. salen de las montañas y ya llegamos al valle que se va abriendo y es la, bueno, llanura de Navas de Tolosa, que está justo al lado de la ciudad de La Carolina, que es básicamente lo que podemos situarnos geográficamente para el que quiera saber dónde estamos. Estamos Ujú. en La Carolina. Eso no existía porque, si no recuerdo mal, esta ciudad de La Carolina fue fundada posteriormente con época de Carlos, ¿no? De Carlos III o Carlos IV, con inmigrantes alemanes. Buena esta historia de La Carolina. Sí, sí, La son cosas de desconozco. esas de que estudié en la carrera, me suena. Esto, lo malo de la UNED, que te dan tochos de 1000 páginas y como Ya, tienes que ya, estudiar todo, no te o sea, fijadas que de estas que te acuerdas. Pero bueno, seguimos ahí. sí, sí. Sí, no, el campo de batalla, como dices, era bastante pequeño y quedaba bastante delimitado, ¿no? O sea, por el norte está delimitado por la Mesa del Rey, por el sur está delimitado, digamos, a grandes rasgos, para que nos entendamos, con los Cerros Ilíbades, que era donde estaba la tienda roja de Al-Nasir, símbolo del poder de los califas, y el famoso Palenque protegido por la Guardia Negra, ¿no? Por esa Habita al-Majed. Y más o menos creo que hay una separación de unos 3,5 kilómetros, si no recuerdo mal, entre digamos, estos dos elementos, ¿no? Por el este, como dices, está delimitado por un arroyo, y por el oeste creo que hay el arroyo también de la Campana y una pequeña montaña, ¿no? La del Tío Silverio. Entonces, y hay también de este a oeste separado unos 3 kilómetros. O sea, de norte a sur, digamos, el campo de batalla era 3,5 kilómetros, y de este a oeste unos 3 kilómetros. Entonces, esto era un campo de batalla más bien pequeño para los intereses musulmanes, ¿no? Porque ¿cuál era la táctica básicamente que les había funcionado hasta el momento ideal, ¿no? De los musulmanes, los moros, ¿no? Pues tenían un cuerpo central que era el que aguantaba, digamos, la Sí. embestida de los cristianos. Como fue este caso, por delante pusieron a los voluntarios de la fe, ¿no? Y por las alas, que era el elemento letal y determinante, la caballería ligera, sobre todo árabes y los famosos Akzaz, ¿no? Los turcos, que eran muy peligrosos envolviendo a las tropas. ¿Qué es lo que pasó en Alarcos? Alarcos al final envolvieron al ejército cristiano, y por eso pues, fue la derrota tan severa, ¿no? Y aquí querían practicar un poco la misma táctica, ¿no? De envolvimiento. Claro, un terreno
como este tan estrecho para unas maniobras tan grandes que eran expertos en el tornafull, ¿no? Que era Sí, sí. avanzo, huyo, porque tú eres caballero pesado, me persigues, y yo soy más ligero, huyo, me giro, te contraataco, te disparo flechas o te tiro jabalinas y vuelvo a ir y tú persigues fantasmas, porque no vas a coger nunca y yo te voy cansando y mermando a distancia, ¿no? Entonces era letal contra la caballería pesada cristiana. Entonces, el terreno, aunque tenía sus ondulaciones, porque es un terreno que tiene pequeñas colinas y suaves ondenadas, es bastante propicio para, hay una zona que es llana, pero es bastante propicio para la carga de la caballería pesada, que es el arma principal del ejército cristiano, ¿no? Y aunque hace pendiente, digamos, desde los pies de la mesa del rey hasta donde estaba el palenque almohade y el último tramo sí que era un poquito más con más pendiente, o sea, los cristianos tenían que atacar cuesta arriba, que siempre es un hándicap, Sí, sí. evidentemente, como se demostró luego la batalla, pero el que estuviera limitado el terreno con una orografía tan abrupta en los laterales, por un arroyo, otro arroyo por otro lado, el cauce del río, una colina, eso fue determinante, como todas las batallas el terreno juega un papel fundamental, fue determinante en la victoria cristiana, seguro, el terreno, seguro. Eso me vino a la mente y claro, alguien dirá que estoy haciendo mucha publicidad, pero es que es a huevo. Eh, en mi libro de Cayo Mario, que todavía queda alguno, y están en Amazon a la venta desde Francia, ¿no? Todavía. Aquí este personaje, Cayo Mario, una cosa que tiene que ver con lo que acabas de decir. Una batalla que perdió en las guerras sociales, dijo que a partir de ese momento nadie iba a decidir por él una batalla y solo lucharía en aquellos terrenos que supiese que iba a ganar. Por tanto, en ese momento un general demuestra que lo importante, ya para empezar una batalla con éxito, es elegir el campo de batalla. En este caso, bueno, no fueron los cristianos que eligieron el campo de batalla, fueron Por eso, digamos, los una almohades. torpeza de los musulmanes grande porque pensaban que no iban a pasar, que iban a quedar bloqueados, Claro, ¿no? justo. Pues los terrenos, fíjate, las grandes batallas también de la historia, en Waterloo, en Agincourt, en Crecy, el terreno siempre ha jugado un papel fundamental en conseguir la victoria, ¿no? Y aquí, pues era un terreno que aunque presentaba algunas dificultades, como era que tenía que ir cuesta arriba, el que la mayor arma, digamos, que era la caballería ligera, estuviera limitada, pues seguro que fue importante, desde Mucho. luego. Sí, sí. Mucho. Y entonces, bueno, sí, entonces el 16 de julio, pues bueno, eso ya los cristianos ya se habían preparado con ciencia, ¿no? Bueno, todo esto también se escribe en la novela, ¿no? Cómo se preparan unos, cómo se preparan otros, tanto espiritualmente, cómo se arman, cómo se preparan para la batalla, ¿no? Entonces, el ejército cristiano se desplegó a los pies de lo que era la mesa del reino y se desplegó también muy inteligente el despliegue. Eso demuestra que el rey Alfonso VIII había aprendido de arcos. Seguro que también hay constancia de que habían caballeros que habían participado en cruzadas que tenían experiencia en guerras contra los sarracenos y seguro que aportaron. Fue una campaña que el éxito también radicó en los personajes históricos, ¿no? Los reyes, el compromiso que tenían, la capacidad de comprometerse, ¿no? Y los buenos asesores que tuvieron, ¿no? Entonces, como decía, se desplegaron en 3 haces y cada uno en 3 cuerpos, ¿no? Y también una diferencia con el arco es muy importante, desplegaron infantería con la caballería. Claro, si enviaba solo la caballería pesada, pues una vez el impacto de la caballería hace daño, se adentra a las filas, ¿no? Enemigas de infantería, y ya un jinete que ha perdido la velocidad es fácilmente rodeable y Sí, sí. puede escalar, es vulnerable, es vulnerable. Si va con infantería, como hicieron, que mezclaron infantería y caballería, las caballerías pueden hacer cargas, tienen una infantería donde protegerse o guarecerse, la infantería puede consolidar el terreno que ha ganado la caballería y entonces el trabajo en equipo siempre, siempre funciona mejor, ¿no? Entonces aquí desplegaron infantería con caballería y fue también una de las claves del éxito. Ahí, mira, tengo justo, para el que lo quiera ver, está sacado de la wiki, está ahí, el que lo quiera ver, es el orden de batalla del ejército cristiano, las 3 haces. En la vanguardia aragonesa estaban las milicias urbanas castellanas y Burgos, Sí, Carrión, Cuéllar, Sepúlveda y Talavera, mandados por García Romeu. Justo, digamos, exacto. esto será a la izquierda, ¿vale?
Sí. Después está el bloque central, en donde estaban los nobles, Jimeno Aybar, Anara Darcaus, López Ferrenche Luna, bueno, muchos. Bajo el mando de Diego López de Haro, Sí. también estaban los ultramontanos, el Concejo de Madrid se cree, y ahí Diego López de Haro tenía unos 500 caballeros con él. Eso es la primera línea, sí. Y después está, Eso es la primera digamos, la línea, primera sí. línea central. Y Sí. ya que vamos en primera línea, la primera línea a la derecha serían los caballeros de Ávila. Y después está la Exacto. zona central en la que están ya nobles y órdenes militares justo en el centro. En la Eso segunda es. línea están las órdenes militares de Santiago, del Temple, del Los cuatro, Hospital y de los cuatro Calatrava, están, sí. los cuatro están juntos. Y atrás ya los reyes. A la izquierda, Pedro II de Aragón con su alférez Miguel de Luesia. En el centro, Álvaro Núñez de Lara con, como alférez, ¿no?, de Alfonso VIII de Castilla. Y a la derecha, la retaguardia navarra con el alférez Gómez Garcés de Agoncillo y el rey Sancho VII. Exacto. Los 3 reyes que formaban la retaguardia, pues estuvo muy bien distribuido en 3 haces, en 3 grupos, que eso les daba flexibilidad, podían hacer las sucesivas cargas y protegerse los flancos precisamente para evitar ser envueltos, que era lo que hemos comentado, el gran temor cristiano, ¿no? Ser envueltos. ¿Cómo lo logras? Poniendo unos bloqueos en las alas para proteger el flanqueo, mientras tu grupo central, que es el más numeroso, embiste y ataca al ejército enemigo. Y en 3 haces también es fundamental porque una carga de caballería pesada no solo importa el momento, ¿no?, sino la sucesión de cargas, ¿no? Sí, sí. Es importante los tiempos de carga. Y en la batalla de las Navas fue un ejemplo perfecto de cómo suceder las cargas en el momento justo. Ni muy pronto ni muy tarde, sino en el momento que ya está a punto de quebrarse la primera línea. Y entonces ahí fue fundamental, ¿no? Y el despliegue musulmán, no sé si también tienes alguna Lo tengo, imagen. sí, sí. Lo voy a poner también para que lo tenga la gente y lo veamos todos. Tiene una gran línea, primera línea, con lo que decías antes, que era infantería voluntaria y yihadistas, ¿no? Es decir, Exacto. aquí... Esto era lo que hablaremos carne de cañón. Es iba a decir yo, justo, no le pongamos tropas de élite, carne de cañón, que cuanto antes muera, mejor. No digo mejor, eran pero bueno. intelectuales, profesores, Sí. clérigos, eran gente sin preparación. Sí. Entonces, pues bueno, que venían al calor de la yihad, se les daba una espada y Nada, ponte ahí pa'lante. delante. Y después detrás de ellos ya arqueros, ballesteros y honderos, lanzadores, digamos, una tropa ligera para ir rompiendo un poco la fuerza o la intensidad del ataque. Y a los flancos de esta primera línea, arqueros a caballo para hacer lo que tú comentabas, el tornado. Después, la zona central, ya tenemos una caballería ligera en las alas, irían armados también con arco puro y con jabalina. Sí, infantería pesada almohárabe, que también tenían algo que tenemos que en todos los programas que vamos viendo de Belungarti sobre la Edad Media, vamos viendo que se imitan unos a otros. Esta guerra en la península ibérica, ¿no? Esta guerra en la Al-Ándalus. guerra armamentística. Lo que sucede hoy con Estados Unidos se van y imitando, Rusia, ¿no? justo. Sí, Yo hago un misil, yo hago otro. Y pues aquí lo mismo. Tú desarrollas una armadura tal o desarrollas unos estribos que van bien o un arzón no sé qué. Y entonces por eso los andalusíes sobre todo tenían una caballería pesada muy similar a la cristiana. Justo, sí. Aunque no está dentro de lo que la mentalidad de la gente, que asocia solo arqueros y ligera, también su caballería de carga, de choque. Y ahí tenemos la caballería almohade, la caballería pesada andalusí, que sería la que estamos comentando. Y después tenemos esto todo bajo el orden o las órdenes del Cadí Supremo de Marrakech, que es Abu Abdallah al-Husayni. Ya al final, detrás de todo esto, ya para proteger un poco, digamos, la retaguardia, la caballería almohade del Yund, que es el Yund, es los ejércitos, ¿no? El ejército profesional, sí. Los almohaden sí que tenían ejército profesional, el Yund. El Yund, si no recuerdo mal, son los que tenían tierras también a cargo de armas. Parece. Bueno, eran ejércitos profesionales que eran pagados y que eso fue otro error, ¿no? Normalmente el califa antes de empezar la campaña pagaba o obsequiaba con regalos a sus tropas, a Yun, y aquí no lo hizo. Dijo, ya pago luego. Y ya pago luego tampoco gusta. Sí. Sobre todo si no lo ves claro. Después tenemos eso, ya empalizada, ¿no? Ese famoso
exacto. Que ha sido Palenque, inmortalizado en 1000 cuadros puesto, sí. en ese momento, sí. Ahí tenemos los caballos encadenados entre sí, fortificaciones, bagajes, empalizada, todo eso, con los famosos Ujú. esclavos que no se sabe muy bien si estaban. Eso es lo que yo tengo dudas ahora. Y hay muchas versiones, ¿no? Si estaban atados entre sí, atados a un madero justo clavado en esa valla, porque tiene Ujú. más lógica, sí. Yo es que atados entre ellos no lo veo. No, sí, atados a las estacas. Bueno, Sí, era una señal de compromiso, ¿no? Yo me quedo aquí hasta morir, sí, sí. no, no pienso huir, ¿no? Y bueno, eran tropas reclutadas del Senegal, normalmente desde niños, eran, pues eso, entrenados, era la Guardia del Califa, entrenados para morir por el Califa. Era Entonces, la una Guardia tropa, un Negra. compromiso incuestionable. Y después estaban ya también el visir Abu Said Man ibn Abdallah Ibrahim ibn Yami Que y era de origen andalusí. Este sí que era lo que, como se dice ahora, ¿no? Un trepa, ¿no? Llegó hasta el segundo, a ser visir sin ser almohade. Se fue moviendo hasta arriba. después de portaestandarte, ¿no? Que también es como nuestro alférez, ¿no? Sí. Viene Abu Bakr ibn Abdallah ibn Abi Haf. Y al mando de todo esto, An-Nasir, que es Sí, creo que era el tío, este era el tío de Anasir, si no recuerdo mal. Miramamolín, ¿es este o es Es este, es este. este, ¿no? Miramolín era por la conjunción fonética del príncipe de los creyentes, pues castellanizado, pues era Miramolín. Ah, que me Era parece. este, Anasir, sí, sí. Pues vamos ya viendo un poco que esto está todo así y comienza el combate, ¿no? Porque empezará de alguna Comien- manera. Comienza el combate, entonces avanza la vanguardia cristiana y, como hemos dicho, la carne de cañón cumple su cometido, ¿no? Y es arrasada por los... Aquí hay cierta, bueno, hay algunas opiniones de que delante de la vanguardia mejor había algo de caballería ligera, que evidentemente se apartó cuando vieron a los caballeros pasar. En todo caso, no fue un papel relevante porque se apartaron y si llegaron a estar, porque aquí hay algo de dudas, ¿no? Y lo que sí es cierto que llegaron a los voluntarios, los arrasaron sin ningún tipo de contemplaciones y aún tuvieron fuerzas de seguir hacia adelante hasta chocar contra el grueso del ejército almohade, ¿no? O sea, los voluntarios habían desaparecido, Diego López de Haro se choca contra el grueso y ahí es detenido, evidentemente. Ahí habían miles de guerreros almohades bien pertrechados que ya se esperaban, ¿no? Entonces, los flancos cumplieron su cometido y protegieron que fueran envueltos en un primer momento por la caballería ligera de los sarracenos, ¿no? De los almohades. Entonces, Diego López de Haro, evidentemente, empieza a sufrir bajas. Se calcula, como he dicho, empezó con 500 caballeros y creo que al final quedó con 40. O sea, imaginamos la mortandad que hubo, ¿no? Y entonces ya cuando lo que hemos dicho de la sucesión de cargas, cuando ya estaba a punto de ser superado, pues llegó la segunda línea, que era la más gruesa, poderosa del ejército cristiano, ¿no? Que está formada por las órdenes militares, que como ya hemos dicho, eran hombres muy preparados, por los concejos y bueno, pues ya se desarrolla el grueso de la batalla, ¿no? Entonces ya empiezan ahí al pie de los cerros de los olivares la gran matanza entre los dos bandos, ¿no? La caballería al principio genera un gran impulso, pero poco a poco pues no consiguen quebrar la línea almohade y son detenidos, ¿no? Las alas también refuerzan los flancos y empiezan a sufrir, sobre todo en la derecha, que era menos numerosa, empiezan a empezar poco a poco a ser desbordados, ¿no? Y aquí llega un momento crítico de la batalla, porque según algunos cronistas musulmanes, la batalla estuvo a punto de ser ganada y luego se perdió en el último momento, ¿no? Aquí el Concejo de Madrid huyó, que fue malinterpretado por el rey porque, como sabemos, es el oso negro de Madrid y, como has comentado antes, los pediaros son dos lobos negros, Justo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, efectivamente. la lejanía los confundió y, bueno, pues pensó que era su adalid, ¿no? El que estaba huyendo, pero luego, pues bueno, se le corrigió y se vio que eran las milicias de Madrid. Y en el flanco derecho estuvo a punto de derrumbarse y el rey pues tuvo la tentación de lanzarse directamente a la carga, ¿no? Fue sabiamente aconsejado por el resto de nobles, espérate, que aún hay la resistencia mora aún es poderosa. Y entonces envió a Ruiz Girón con sus caballeros
y salvó el flanco derecho navarro. Y no se sabe si incluso 1 o 2 veces cargó Ruy Girón y consiguió salvar el flanco derecho. Siempre hay que tener en cuenta que todos estos movimientos, claro, en una batalla es difícil de interpretar, ¿no? Porque al final lo que nos ha llegado son escritos de, pues Claro, eso, de los clérigos que participaron y que en 2 o 3 frases resumen a lo mejor 1 hora de lucha, ¿no? De idas, venidas, ataques y contraataques. Entonces, se tiene una idea general de lo que fue ocurriendo, pero claro, hay lagunas importantes. Porque al gordas, final gordas, ¿eh? Que son pensemos, por lagunas ejemplo, grandísimas, digo, como las de Rivera. sí, sí. Sí, sí. Los clérigos al final, para ellos, la fuerza de los hombres era insignificante, esto era un juicio de Dios. Entonces, al final era que tuviera el favor de Dios. Por eso no le dedican mucho interés a los movimientos militares, que a nosotros nos hubiera seguro encantado poder saber con más detalle, ¿no? Pero para él no era importante. No era importante, porque al final era una cosa divina, ¿no? Entonces, como decíamos, consiguen salvar el flanco derecho y ya al-Nasir, que ya había enviado la retaguardia, envía a la caballería pesada a Andalusí y hace bastante daño, ¿no? Pero aquí ocurrió, se cree, un error táctico también, ¿no? Al enviar la caballería pesada abrió parte de la defensa que tan férreamente habían mantenido y aquí es donde sí el rey Alfonso dijo, vamos a cargar, ¿no? Con la famosa frase, ¿no? Con Jiménez de Rada, ¿no? Obispo, vos y yo aquí muramos, ¿no? Y el obispo contestó, bueno, no recuerdo, aquí es donde alcanzaremos la gloria de Dios o algo así, ¿no? Y entonces es cuando se produjo la famosa carga de los 3 reyes, porque atacaron toda la retaguardia a la vez, Sancho de Navarra por la derecha, Alfonso por el centro y Pedro de Aragón por la izquierda, llegaron y arrasaron con el ejército de Almohade, que ya está muy desgastado, lo arrasaron por completo y subieron la colina y llegaron hasta el Palenque. Ahí es donde se produce la famosa escena casi inmortalizada, ¿no? Muchos cuadros, ¿no? De rompen las cadenas, acaban con la Guardia Negra, ¿no? Dice la leyenda que ahí es donde incorpora las cadenas al escudo de Navarra, ¿no? En esta, Pero porque Sancho... ahí ya empieza, ahí ya hay teorías que lo descartan. Sí, seguramente no sea así, pero bueno, es Pero queda más, muy bonito, ¿verdad? pero queda muy bien, ¿no? Hasta Queda ese muy momento bien. la carga, de hecho, hay un cuadro que tenía por ahí de Barra, y el escudo era el águila negra, ¿no? La negra. Sí, el águila negra sobre el fondo rojo, me Justo, parece. sí, justo, sí. Y después lo de las cadenas, hay una teoría también que habla de que esas cadenas proceden de un tipo de escudo que se le metía cadenas antiguamente para fortalecerlo. Para como Sí, que eso sí, sí, lo he hay una leído. teoría. Y de hecho, que era Sí, sí, lo he ahí leído, lo he leído, sí, sí. previo a incluso esta batalla en la música. Pero bueno, a mí me gusta la historia, que si no es así, también molaría. Exacto, exacto. Sí, dicen que el rey Sancho, que bueno, este era un personaje, el rey Sancho, era apodado el fuerte y no por casualidad, ¿no? Se cree que medía, bueno, creo que excavaron, midieron su fémur y era un hombre de más de 2 metros de altura, o sea, era un hombre enorme y muy fuerte, evidentemente. Entonces, pues bueno, se cree, dice eso, la leyenda navarra, ¿no? Que fue el primero y que por eso incorporó las cadenas a su escudo. Bueno, ahí ya dejamos la historia, los agujeros estos de la leyenda, ¿no? Pero sea como sea, los 3 reyes alcanzaron el Palenque. Al-Nasir, viendo el desastre, ya había huido, junto con su amigo el visir, y ya no volvió a pisar nunca más en la península ibérica. Salió, cruzó el estrecho y no regresó nunca más, porque al año siguiente o al otro, murió, seguramente envenenado. Bueno, en todo caso, bueno, conquistaron ya la toma, el cerro y, bueno, se hicieron con el campo de batalla y con la victoria. Y ahí pues acabó Y durante varios días, si no recuerdo mal, persiguieron a los que huían. Y Sí, sí. casi, como siempre, hubo más muertos en la retirada que en la batalla. Es algo muy habitual. Y en Muy esta más, habitual. porque como no se le daba guardia, no se le daba, ¿cómo se dice? Ay, no se le daba Tregua, ni cuartel, cuartel, no como se le daba decís. cuartel al enemigo, pues Sí, 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 sí. murieron muchísimos en todo el camino durante 2 o 3 jornadas en la retirada. Exacto, exacto. Fue una batalla para los estándares, porque como dices tú, normalmente habían enfrentamientos y rápidamente se rompían y luego había la carnicería posterior. Aquí, aunque fue así, también la batalla se considera que fue muy, muy, muy sangrienta
porque había un odio acérrimo entre los dos bandos y luchaban, bueno, por todo, por la fe, por la tierra, había muchas cuentas pendientes y no se daba tregua al enemigo y fue una batalla, desde luego, muy sangrienta en la que los musulmanes perdieron entre la batalla, la posterior persecución y luego el asalto a Úbeda. Quedó totalmente destruido, totalmente no, pero muy tocado el poder militar almohade. Desde luego, bueno, precipitó. Ya era un califato que estaba en cierta decadencia y fue la puntilla, evidentemente. Sí. Bueno, pues... No, estaba viendo aquí una frase que me pone pazos, pero no es en sí de la batalla esta, yo creo, pero porque la busqué y no sale exactamente. Daniel, es de esta batalla porque es muy bonita. Es: de ninguna manera Dios nos dará la victoria y no muerte. Si la voluntad de Dios fuera otra, estamos dispuestos a morir junto a vos. Sería la respuesta, a lo mejor, las posibles respuestas. Sí, Sí, parecido, era ¿no? algo así. Era algo así, sí. Venía a decir esto porque él dijo: Azoulfo, vos y yo aquí muramos, y el otro contestó, pues sí, algo así: estamos contigo y aquí obtendrás la victoria, ¿no? O la gloria. Es Sí, más, algo. es a lo mejor más alargada, más literaria esta Exacto, versión, sí. pero sí, la frase es muy bonita, ¿verdad que sí? La frase es muy bonita. Y bueno, Ahora claro, sería luego fue redondeada con la victoria, claro, se había acabado en ahora derrota. en visión postmoderna sería hoy es un buen día para hacernos un TikTok. Y en versión de los 80, hoy sería un buen día para morir. Exacto, sí. Ahí pero bueno, estamos evolucionando mucho hacia. Estamos cambiando, sí, Sí, sí. esto cambia muy rápido. Me gusta más No, lo clásico. a mí Pues, también. Sí. pues yo creo que cumplimos la misión de contar batalla. Y ahora viene un poco la geopolítica, ¿no? ¿Qué pasa justo después de esta batalla, ¿no? Castilla parece que se encumbra. Exacto. Sé que Aragón se encumbra. Jaume, ¿no? Jaime se convierte en el conquistador, pero tiene un problema. Era el rey católico number one este año y al poco, por apoyar a sus amigos de ahí de Murat, de Muret, ahí en la zona Al año francesa, siguiente. se convierte en lo peor que hay, en una polla cátaros, una polla paganos. Sí. Y bueno, pues ahí Arnaldo Amadarico, que había vuelto con Simón Montfort. Simón de Creo que Montfort es el de los Montfort. arigenses, sí. Acaba con Pedro. La verdad es que los grandes protagonistas de Ay, que dije, Jaime, esta batalla perdona, no, Jaime es el duraron un hijo, Jaime poquito. es el hijo. Sí, Pedro. duraron un poquito. Pedro, eso, murió al año siguiente de la batalla de Muret. Al-Nasir, como habíamos dicho, murió también al año siguiente, o los 2 años. Alfonso también duró poquito, porque claro, ya era un hombre mayor en la batalla, tenía 50 y largos. Y el único que aguantó más años fue precisamente Sancho de Navarra, que este sí que aguantó unos cuantos años más. Los protagonistas duraron poco tiempo. A ver, y la batalla pues fue, pues eso, muy importante. La batalla y la posterior, lo que hemos comentado. Siempre todo el mundo acabamos en la batalla, pero hubo más campaña, ¿no? Conquistaron Úbeda, que fue también una gran matanza. Ahí llegaron a Úbeda y según los cronistas mataron hasta 70.000 personas. Pues, los números siempre son difíciles de precisar, ¿no? Pero bueno, es más, en muchas crónicas musulmanas no hablaban de la batalla de las Navas, hablaban de la batalla de Úbeda, de la matanza que hubo en Úbeda, ¿no? Sea como sea, el poder almohade queda muy debilitado, como dices tú, Castilla se encumbra, y entonces aquí la batalla, que ya entramos en el debate, ¿no? ¿Qué importancia tuvo en la reconquista, ¿no? Entre comillas, como dices tú? Pues bueno, sobre todo tuvo un primer impacto emocional, psíquico, ¿no? Psicológico, perdona. Quedaron muy abatidos todos los musulmanes, habían visto las rejas al lobo. Los andalusíes veían que el poder almohade militar había quedado obsoleto, se debilitaba hacia aguas por todos lados el califato, ¿no? Y habían conseguido en mayo estaba la frontera, como hemos dicho, en Toledo-Malagón, y luego al acabar la campaña estaba en Vilches, estaba unos 250, casi 300 kilómetros más al sur, ¿no? Entonces, a partir de este momento, de esta batalla, de esta campaña, el enfrentamiento de la península ya pasó a ser una cuestión andaluza. Ya nunca más subieron.
de Sierra Morena los musulmanes. Ya se quedaron, ya fue una cuestión andaluza. Entonces, la batalla aquí es donde gana importancia, ¿no? Porque el debate, ¿no? Fue más fundamental, menos fundamental. Algunos dicen, mira, en Alarcos perdieron y igualmente pues luego hubieran acabado ganando se hubiera acabado completando el proceso de reconquista porque el califato estaba en decadencia y tal. Bueno, no sabemos lo que podría haber pasado en el mundo paralelo, pero aquí sí que la batalla fue fundamental para romper esta hegemonía, darse a conocer como un poder, Castilla sobre todo, se erigió como uno de los reinos principales, ¿no? Y aunque es cierto que el proceso de reconquista no finalizó hasta 1492 con la toma de Granada, o sea, casi 300 años más tarde, o sea, evidentemente no fue una batalla decisiva como tal, como puede ser en Waterloo, ¿no? Waterloo marca el final de un periodo, marca el final de Napoleón, ¿no? Ahí acaba. Y ahí es un fin de un periodo claro, ¿no? Las Navas no finaliza claramente el periodo, pero es fundamental para las posteriores reconquistas y para este cambio de dinámica, ¿no? De supremacía de los reinos cristianos respecto a los musulmanes en la península. Estoy contigo 100%. El tema es que siempre la gente cuando habla de batalla decisiva cree que es la que pone fin a una guerra, pero realmente Exacto. es la que hace cambiar el curso de una guerra o la que más o menos establece ya un camino de caída o de subida del bando victorioso. Una Exacto. guerra, yo qué sé, por ejemplo, a ver, el Somme no es el fin de la Primera Guerra Mundial, ni el No. Marne, ni tampoco Verdún, pero hacen giros en la guerra. Es decir, Exacto. son batallas que marcan, ¿no? Exacto. Y esta marcó, es cierto que tardaban casi más, otros 300 años casi en acabar la reconquista, pero sí que es verdad que desde ese momento no hay casi contraataques, es decir, ya se paraliza. A ver, hay algún caso más por ahí y tal, pero no es. Hay algunos contraataques Eso. posteriores, porque es verdad que todo el siglo XIII pues, se produjeron estas conquistas y tal. Luego sí que es cierto que en el siglo XIV pues, sí que remontaron, digamos, y pusieron en aprietos y tal, ¿no? También porque lo que hablamos, hubo distensión entre los reinos cristianos, comenzaron como siempre a confrontarse y no fueron a por ellos. Ya les estaba bien cobrar las parias y se contentaron con eso. Si hubieran querido, hubieran acabado antes, seguramente todos unidos, como se unieron en ese 1212, que ese fue el éxito de la campaña, ¿no? Se unieron, no todos, porque ya hemos dicho hay 2 reinos que no jugaron, pero 3 de los 5 sí, con apoyo, todos pusieron de su lado. La corona pagó, cuando estaba en Toledo, 20 sueldos por jinete y 5 por peón a todo el mundo. La iglesia puso la mitad de sus rendas a disposición para pagar la campaña. O sea, se hizo un gran esfuerzo colectivo que llevó a este éxito rotundo en unas circunstancias muy poco favorables en un primer momento, ¿no? Tropas mucho más numerosas, más experimentadas de los musulmanes y acabaron derrotados. Estoy Entonces, contigo 100%. Pues la experiencia bien, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? No tuviste ahí. Me gustó mucho bueno, el sí se programa, yo habló creo. demasiado. No, no, Se muy habló bien. demasiado. Muy bien, la verdad, ¿eh? Joder, muy bien. De hecho, creo que los 2 programas, el que hicimos ya en podcast, eh, Luis, y este contigo, hacen un buen complemento. Se ven también, y yo creo que la gente que quiera conocer un poco el conflicto, batalla, ya lo tienen por aquí, y el que quiera conocer más en profundidad toda la historia, que lean tus 2 libros por ahora, El Caballero de Calatrava y Navas. Yo no tengo el primero, tengo que ver si me hago con él para empezar bien por orden y no Bueno, son cambiar. libros que puedes leer por separado, ¿eh? O ¿Sí? sea, aunque son ese Vale. mismo personaje, son historias. Mira, por ejemplo, leí yo el director del Museo de las Navas, que para mí fue una crítica muy importante, porque si él le parece bien, pues cuando me dijo que me llamó, que lo había leído, pues me puse un poco nervioso, digo, a ver si le ha gustado o no le ha gustado. Él también me lo corroboró, que él no había leído el primero, pudo leer el segundo y no sientes que te falta algo, que estás perdido. Aunque ese mismo personaje, son historias que ya lo planteé así, que se pudieran leer de forma independiente. Por eso, si quieres leer el primero, el segundo, y luego el primero o directamente el segundo, pues puedes hacerlo y no te vas a sentir perdido. No te vas a sentir perdido. ¿No?
Y el director de las Navas, pues eso, pues me dijo que le gustó también y que había tenido esta sensación de que lo había leído y no sé, no echaba en falta ninguna información previa. Pues yo siempre pregunto, y soy un poco ahí cotilla en el tema este, el tema a los escritores si ya estás en otro, con otro proyecto Sí, literario. estoy con otro proyecto, sí, sí. Pero, ¿es una trilogía este o este acaba aquí ya? No, yo a Enrique Vidal le tengo mucho cariño y tengo muchas historias pensadas, muchas, unas cuantas historias pensadas para él, ¿no? Lo que pasa ahora lo he dejado descansar porque ha acabado un poco magullado en la batalla de las Navas. Estaba ahí en el fragor del combate durante muchas horas y lo da todo. Lo vamos a dejar descansar un poquito y ahora estoy con otro proyecto literario, también novela histórica, también ambientada en nuestra rica historia medieval, que me parece que tenemos una historia, muchos años de historia espectacular y que me encanta poder indagar en ella y aprender de ella. Pues cuando lo publiques ya sabes dónde estoy, me das un toque y vienes por Pues claro aquí. que sí. También podemos hablar un día, más adelante, cuando nos dé la vida a Sí, los dos, y sobre todo a mí, que tengo la agenda más que ocupada con los podcasts, con los programas, sí. hablar de la Cruzada de Barbarroja y meternos con el primer libro, que sería interesante, también una visión de esa cruzada menos conocida, ¿no? Sí, sí. A mí, ya lo que hemos comentado antes, a mí me parece una auténtica odisea que vivieron esos hombres y que como los focos se los llevó Ricardo Corazón de León y su enfrentamiento con Saladino, que también es espectacular, ¿no? Pero ha quedado muy regada la historia porque parece que tuvo poco éxito, ¿no? Pero las pasaron mil y unas. Sí, sí, cuando quieras, encantado de venir a hablar de esa historia, claro que sí. He estado muy a gusto. Hay gente que tiene buena pinta tus libros, pero yo lo que les digo, que sí, hay que comprar los libros de Judá, pero si los compráis a través de los enlaces que pongo en la descripción del programa, me ayudáis totalmente gratis y no os cuesta nada. Cualquier cosa que compréis, si sois de comprar en Amazon, ya de comprar en Amazon, ayudar a un pequeño emprendedor español que cuenta historias en YouTube, solo comprando todo lo que queráis comprar en Amazon, lo que queráis, los libros de Judá o lo que queráis. Si entráis por los enlaces que pongo en la descripción de los programas, me hacéis un favor, no os cuesta nada y Amazon me agradece llevar clientes. Hago de comercial, soy como en relaciones públicas de Amazon, que eso hay gente que no lo sabe. Hay esa opción de ser No relaciones sabía yo, públicas. Sí, sí, sí. tampoco. No, Tú, a no sé. partir de ahora, cada vez que compres por tal, Paco, entras en Benun Artis y donde pone Amazon, cualquier AMZ de cualquier cosa, de tu libro o cualquier cosa, entras por ahí y Le das compras al link el y teléfono lo compras móvil. a Pues ya través del está. link ahí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y ahí dan Muy un bien. porcentaje al que hace, digamos, De de comercial. Celestino. Pues recomiendo las novelas. Son novelas. Hay gente que está preguntando si son novelas Sí, históricas. sí, son novelas, sí, son ¿Mm? novelas, sí. En los que hay. No son ensayos, porque ensayos de las Navas hay varios Claro, espectaculares que nunca yo podría igualar, ¿no? Porque yo no soy historiador. Pero no, son novelas históricas para dar ese contrapunto, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta leer la historia pura y dura, ensayos y libros de históricos, pero bueno, siempre esta visión, ¿no? De novelado, ¿no? Que te hace imaginarte el lugar o las conversaciones. No sé, a mí me encanta la novela histórica que, aparte que aprendes, te adentra, ¿no? Y lo puedes vivir. Una cosa es saberlo, ¿no? Leerlo, y otra es que, como más vivirlo, ¿no? Lo saboreas más, lo ves con más detalle todo. yo por desgracia no me da la vida para todo, entonces leo a dormir. A estas horas que voy yo, hoy puedo dormir a una hora normal, gracias por ser una duración normal. Y leeré en la mesita una novela que estoy leyendo de mi amigo José Soto Chica, pero como son 1000 páginas, estoy tardando. Es la segunda novela de José, que trata de Heraclio, que habría por ahí, salía Heraclio a debate. Heraclio fue el primer cruzado, pero no es una cruzada en el orden estricto. Faltan unos elementos, configuración de lo que es una cruzada medieval. Me preguntaban antes sobre libros, ¿no? De este tema. Aparte de las novelas, justo voy a buscar estos. Por ejemplo, tengo Las órdenes militares hispánicas en Edad Media, coordinado de Carlos de Ayala Martínez. Es un libro sobre las órdenes militares. Lo compráis a través de cualquier enlace de Belum Artes. De las órdenes militares de origen hispánico,
Creo que la que tengo marcada aquí, justo, mira, es que era para el capítulo que iba a escribir un día. Sí, este. Internacionalismo de las órdenes militares hispanas. Y habla aquí de la presencia española en otros lugares. Sí que tuvieron presencia, eso, os dije antes, en la del Báltico, en la Orden de Calatrava. Mira, mira, me vas a ver una, ¿eh? La Orden de Calatrava en el Báltico. Puedes hacer un... Mira, en el Báltico. ¿viste? Luego que pasé por ahí a mi amigo. Sí, sí, claro, claro. Puedes ir ahí contra los prusianos y contra los otros Sí, sí, herejes. sí, sí. Digo después el libro. Bueno, es este. Muy Se bien, sí, llama sí. Las órdenes militares de origen hispánico. Pues mira, me voy Y a para apuntar. entender el concepto de la guerra, la paz en la Edad Media, para que entendamos un poco con la visión de la antigüedad, está este libro, que es un libro de muchos autores, se llama Guerra y Paz en la Edad Media. Está también muy bien. Después tengo muchos más, porque es un tema que gasté mi dinerito para hacer un libro y quedó en nada, porque llega un momento que los autores nos paramos, lo sabes tú perfectamente. Entonces Sí, pasé sí, a sí. otro libro, que estoy acabando ahora, a ver si gusta a la gente. Si gusta, volveré a este. Sí, hombre, hay que seguir escribiendo, claro que sí. Yo novelas tengo ganas de hacer algún día. Me parece más difícil una novela que un ensayo, te digo la verdad, pero tengo muchas ganas. Que si me- Pues siempre, es muy, vamos, a mí me encanta. Mira, saco tiempo cuando puedo porque voy trabajando, tengo 2 niños pequeños y claro, tú ya lo sabes también tienes, es complicado, ¿no? Yo lo que Pero no tengo siempre son noches. procuro sacar algún ratito siempre para escribir, Mm, bueno, porque te ha de gustar. Y si te gusta, pues no tienes que perderlo. efectivamente. Disfrutamos. Yo ahora estos días que estoy de vacaciones, más o menos, ahí a media vacación, por las mañanas, mientras la niña está en un campamento, pues yo estoy al lado de ella cerca, del sitio en el que está, con un ordenador, escribiendo un libro. Eh, a ver si lo acabo algún día. Pues Pues sí. Bueno, cuando acabes ya no lo dices, hombre, y ya lo compraremos. hay aquí, sí, lo diría a los cuatro vientos. Mandaría a los heraldos a todos los sitios. Hay alguien que dice que tiene un juego de mesa aquí sobre la batalla. Carlos Díaz, si sirve de alguna aportación, yo tengo publicado un juego de mesa sobre la batalla. Anda. Pues mándame una foto o algo que te lo muevo en redes. Pero regala ese juego un día con alguien. No, lo digo medio en serio, medio en broma. Me mandan Sí, sí, sí. las editoriales de juegos, me mandan alguno para Ah, mover. De hecho, muy bien. es un tema interesante. Pues Pues, sí. pero Carlos, dímelo que si no lo movemos por ahí para que lo conozca la gente. Leer mucho, sí, justo, es lo mejor. Lo que diferencia al burro del humano es que algunos humanos leemos. Otros son como los burros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, la verdad. Muy bien. Fue un placer conocerte, hablar Igualmente. de algo que nos gusta a los dos, que es la historia, partir un momento histórico de la historia de España. Yo no tengo dudas que la historia de España es la historia de cada una de las partes que conforman España. Por lo tanto, antes de que España fuese un Estado-nación, existió España como hecho histórico-cultural, como una Exacto. Rex Hispaniorum, Rex Totum Hispaniorum, que era como se tituló algunos reyes de Castilla, o el emperador Alfonso cuando fue titulado emperador de Totus Hispaniorum. Y también, bueno, el elemento de recuperar la unidad. Había un autor catalán que decía que bueno, era más o menos que de los catalanes eran los mejores ya de los mejores que éramos todos los españoles, ¿no? Era algo así como una especie de unificador de todos los españoles como concepto geográfico cultural, ¿no? Es decir, siempre existió, que nadie nos lo Sí, pueda sí. quitar, es decir, Desde que existía Hispania como efectivamente, en la época de los romanos. O efectivamente, sea, sí, ya sí, existían luego lo heredaron los godos, luego pasó la invasión musulmana en 711 y bueno, pero siempre ha habido Hispania para referirse a las tierras, pero no solo como una demarcación geográfica, sino también social y cultural, como has dicho, Ujú. hasta que en 1812 se constituyó la PEPA.
que la Constitución El de tema, Cádiz, claro, el tema es que ahora... es donde nace realmente España como Sí, nación. pues sí. El problema es que ahora la asignatura de Historia de España empieza en 1812. Lo otro, en el bachiller, va a ser como un eterno espacio temporal que Por eso surge. tú que eres profesor lo sabes mejor. No, pero por suerte soy profesor de Derecho, ¿no? Yo tengo la carrera de Historia como un extra, pero sí, yo, digamos, mi formación inicial es Derecho. Yo tengo la carrera de Derecho, me especialicé en Derecho Laboral, doy clases de eso, y más cosas. Cuando un día me entró la crisis existencial y después de estudiar más cosas de, la diplomatura de relaciones laborales, me metí a estudiar la carrera de Geografía e Historia, que era lo que me gustó desde pequeño. Y después de eso, ya en las clases de Geografía e Historia, mis alumnos que yo les contaba historias, en los recreos o a final de clase, algunos días, me dijeron, Paco, ¿por qué no haces un canal un blog? Y subes cosas ahí. Y dije, ¿qué es eso? En el 2011. El 2011. Y en el 2011 empecé a subir un ejercicio de la carrera sobre las invasiones bárbaras. Y a partir de ese momento creé un blog que se llama Velum Artis. Años y años y años se transformó en esto. ¿Sí? Me acompaña, digamos, con mi carrera de historia. Pues muchas gracias, la verdad. A ti. Muchas gracias por haberme invitado y ha sido todo un placer. Como dices tú, compartir con alguien que también ama la historia, pues un capítulo tan importante de nuestra historia como fue esta campaña. Sí. Ha sido un placer. Muchas gracias, Judá. Y de verdad que en verano voy a poner tu libro, voy a colarlo porque tengo que llevarme alguna novela a la playa. Voy a llevar la tuya. Se lee bien. Ya verás que se lee bien. Pues muchas gracias, Judá. Voy a despedirme de la gente. Espero que todos tengan la misma sensación que yo, que hayan disfrutado de este relato de la batalla de las Navas. Y la respuesta es que sí, es una batalla decisiva de la historia medieval española. También podemos decir de la historia de España, porque ¿qué hubiese pasado si hubiesen ganado los almorávides? ¿Sabes? ¿Qué hubiese pasado? Hubiera pasado. Hubiera pasado. A lo mejor no hubiese ganado después los Reyes Católicos en Granada. La historia sería diferente. Justo. ¿Sabes? Pero por suerte fue como fue. Sí. A mí sí. Pues muchas gracias, la verdad. Espero que a todos los oyentes hayáis disfrutado como yo con este viaje, tiempo, a la batalla de Navas de Tolosa. Y si os ha gustado, darle a me gusta y compartir en vuestras redes sociales para que más gente descubra y conozca que la historia es también muy divertida. Podemos aprender viéndonos. No todo tiene que ser tonterías en internet. Podemos hacer un momento y un lugar para aprender de forma divertida. ¿Se puede hablar 2 horas de la batalla de Navas de Tolosa? Sí. ¿Se puede hacer de forma divertida? Tengo 2 ejemplos. Este programa y el otro programa que tengo solo en formato podcast con mi amigo. Espero que ambos veáis y ambos deis a me gusta y compartáis. Si ya queréis apoyarnos para que sigamos contando historias, os podéis hacer micromecenas en patreon.com, también en YouTube y en Instagram. Espero que hayáis disfrutado de esta temporada y hasta la próxima. Va a ser dentro de poco y no va a ser medieval, seguro lo que vamos a hablar. Bueno, casi medieval, porque mañana vamos a la actualidad y el domingo nos vamos a un periodo histórico a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Espero que os guste. Homenaje también a Iván el Terrible, el primer zar de Rusia. El domingo vais a conocer un personaje muy cruel también. Pues vamos a finalizar. Espero que os haya gustado a todos y hasta la próxima historia hablada. Hasta luego. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado